Si entra en el monte Minboku, supone que antes incluso de empezar a practicar las artes del sabio, esos dos se abalanzarán directamente sobre él, a probar. Entonces, solo le queda intentar primero con la cueva de Ricci. Y la ubicación de esta cueva Ricci, un nombre apareció de repente en la mente de Uchiha Eric. Jugó. Un sabio nato que puede entrar en la transformación de sabio en cuestión de minutos, y esta situación se da aún más fácilmente, especialmente en lugares con mucha energía natural. Y es muy probable que los lugares con mucha energía natural no estén muy lejos de lugares como Tierra Santa. Y la ciudad natal de Jugó, Uchiha Eric tomó aproximadamente una dirección y continuó volando. Su destino era un pequeño país que aún no tenía una aldea ninja, la Tierra de los Campos. El futuro Orochimaru podría echar raíces aquí, pero por ahora, este lugar debería considerarse uno de los pocos lugares estables en el mundo ninja. Es muy probable que Jugó sea originario de esta ciudad, pero él no está seguro. Primero busquemos eso, si realmente no funciona, entonces buscaré a Orochimaru. Él curvó los labios. Con la intención de intentarlo, Uchiha Eric comenzó a dirigirse hacia la Tierra de los Campos. La práctica de las artes de la sabiduría conlleva cierto grado de riesgo. Además, Uchiha Eric ya posee un tipo de chakra sabio. En tales circunstancias, esto solo aumentará el riesgo. A menos que sea absolutamente necesario, no quiere que Orochimaru se entere. Este es un tipo que siempre ha estado codiciando su cuerpo, un niño que se enfrenta al mundo exterior debe protegerse bien. Mientras tanto, en el otro lado, en Konoha, en la Tierra del Fuego. Lo ha considerado, líder del clan Fugaku. En un bosque apartado. Un anciano y un hombre de mediana edad conversaban cara a cara. El anciano aún llevaba puesto el sombrero del Hokage, y el bordado en su espalda confirmaba su identidad. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Según mi entendimiento de Tsunade, después de que termine la guerra, ella, al igual que Jiraiya, no se quedará en Konoha por mucho tiempo. La dimisión del cuarto Hokage es solo cuestión de tiempo. Hiruzen Sarutobi miró fijamente a Uchiha Fugaku, con el ceño fruncido, que tenía delante, y dijo en voz baja. Capítulo 142. Una oportunidad para convertirse en el quinto Hokage. Uchiha Fugaku se quedó mirando al anciano que tenía delante durante un largo rato. Este anciano, que una vez hizo que los Uchiha no pudieran mantener la cabeza alta y que una vez los tuvo en la palma de su mano, hoy, de hecho, había propuesto una alianza con tal solemnidad. Era algo inconcebible, algo inquietante, la situación actual de los Uchiha ya había mejorado. El cuarto Hokage valoraba la fuerza de combate de los Uchiha más que el tercer Hokage y el segundo Hokage. Especialmente en el campo de batalla de la niebla oculta, con los Uchiha como fuerza principal y los Hyuga brindando apoyo, la situación en todo el campo de batalla de la aldea oculta de la niebla era excelente. Esto sin duda permitió a los Uchiha desahogar gran parte de su frustración acumulada. En ese momento, el Hokage de Konoha era el cuarto Hokage, y los miembros del clan Uchiha también estaban dispuestos a seguir luchando por Konoha. Uchiha Fugaku respiró hondo y tomó su decisión. Disculpas, Sandaime. El actual Uchiha no, el actual clan Uchiha es el más favorecido para competir por el puesto de Hokage. Hiruzen Sarutobi parecía haber anticipado esto, interrumpiendo la negativa de Uchiha Fugaku con un tono ligeramente más enérgico. El temperamento de Tsunade es demasiado impaciente, la guerra terminará pronto, y cuando eso suceda, estará ansiosa por dimitir. Todavía tengo voz y voto en este asunto. Dentro de 3 años, Konoha reemplazará al Hokage con el quinto Hokage, y en la Konoha actual, además de los Uchiha que tienen la fuerza para suceder, ¿quién más podría ser? El tono de Hiruzen Sarutobi volvió a su estado inicial, suave. La fuerza que acababa de pasar fugazmente parecía no haber existido nunca. Parecía que tenía mucha paciencia. Uchiha Fugaku volvió a dudar. Evidentemente, también tenía una idea aproximada de lo que Hiruzen Sarutobi estaba diciendo. En la Guerra Mundial Ninja, Konoha siempre fue la protagonista. Sin importar sus objetivos ni la profundidad de sus rencores, cuando las principales aldeas ninja iniciaban guerras, siempre priorizaban a Konoha como su objetivo. No podía simplemente dejar que semejante coloso observara desde la barrera, ¿verdad? Por lo tanto, la política bélica constante de Konoha siempre había sido principalmente defensiva. Pero el cuarto Hokage claramente había cambiado la estrategia. El colmillo blanco de Konoha mantuvo el campo de batalla bajo control, mientras que los Uchiha y los Hyuga lanzaron una ofensiva frenética contra la niebla oculta. Era evidente que esta recién ascendida Hokage quería poner fin a la guerra lo antes posible. ¿Fue por popularidad? ¿Por logros políticos? No.
Esta persona ni siquiera se había molestado en regresar a Konoha, la única explicación probable era lo que había dicho Hiruzen Sarutobi antes que él. Poner fin a la guerra solo significó renunciar rápidamente al cargo de Hokage. Yo te ayudaré. Al ver que la mirada de Uchiha Fugaku se suavizaba, Hiruzen Sarutobi continuó. Konoha siempre le ha debido un Hokage al clan Uchiha, los Uchiha ya han demostrado su voluntad de fuego con acciones concretas, y el quinto Hokage también necesita un clan que tenga ciertas ideas para el desarrollo de la aldea. Hiruzen Sarutobi habló con mucha sinceridad. Como un anciano que se acerca al final de su vida, transmitiendo su última experiencia a su sucesor. Sin reservas, la mirada de Uchiha Fugaku se suavizó aún más. Hokage, un Uchiha, Hokage. ¿Qué logro podría ser más apropiado para un líder del clan Uchiha que este? Ni siquiera ese Asura del mundo ninja había logrado tal hazaña. Su mirada se fue volviendo firme poco a poco. Uchiha Fugaku volvió a mirar a Hiruzen Sarutobi, con una expresión algo más seria. Sandaime, ¿qué debo hacer? Esto era una señal de aceptación de la alianza. Pero al decirlo ahora, había otro significado implícito. ¿Qué debería hacer? O mejor dicho, ¿cuáles son sus condiciones? La tentación de ser Hokage era enorme, pero aún así, Uchiha Fugaku mantuvo la calma. Unas pocas palabras no bastaron para que confiara en un tercer Hokage que había reprimido al clan Uchiha durante décadas. Por ahora, concéntrate en gestionar los asuntos internos de tu clan. Hiruzen Sarutobi se siente satisfecho. Deja que los miembros más capaces de tu clan adquieran experiencia en el campo de batalla. Aún tengo una plaza disponible para un escuadrón Anbu bajo mi mando, así que puedes considerarlo detenidamente cuando regreses. Cuando llegue el momento oportuno, te lo haré saber. Hiruzen Sarutobi lanzó su primera baza. Anbu. La existencia que los Uchiha siempre habían anhelado, pero que siempre les había sido negada. La principal fuerza de combate de Konoha, la unidad de combate verdaderamente cercana a los niveles superiores. Los ojos de Uchiha Fugaku ardieron instantáneamente de calor. Esto bastó para demostrar la sinceridad del tercer Hokage. Campeona, gracias, señor Sandaime. Lo haré inmediatamente, no hay prisa. Lo que te he prometido no cambiará. Hiruzen Sarutobi suena sonriente, interrumpiendo a Uchiha Fugaku una vez más. Si no recuerdo mal, también hay uno pequeño del clan Uchiha en el equipo de Minato, ¿verdad? Cuando Uchiha Fugaku regresó al complejo del clan, no había alegría en su rostro. En cambio, comenzó otra ronda de preocupación e indecisión. Conocía a grandes rasgos el verdadero propósito de Hiruzen Sarutobi. Seguía siendo esa persona. El genio Uchiha, el ninja desaparecido de Konoha, Uchiha Eric. Si el cuarto Hokage renunciara ahora, probablemente el motivo estaría relacionado con él. Una nueva ronda de decisiones comenzó en el corazón de Uchiha Fugaku. Uchiha Eric y el quinto Hokage, no parecía haber nada que dudar sobre cuál era más ligero y cuál más pesado. Uno era un ninja renegado, el otro era la cúspide del poder en Konoha. Pero la clave era, la fuerza de Uchiha Eric seguía siendo un misterio incluso ahora. El significado de Hiruzen Sarutobi era muy claro. La mejor persona para tratar con un Uchiha era otro Uchiha. Esto implicaba claramente que la gente se mataría entre sí, pero, inevitablemente, también era la única manera de demostrar su lealtad. Si la dimisión del cuarto Hokage era inevitable, entonces la elección del quinto Hokage aún requeriría el apoyo del Consejo de Ancianos liderado por Hiruzen Sarutobi. ¿Podría decirse que el quinto Hokage era la única oportunidad de los Uchiha, capellán? En ese momento, se oyó una voz nítida. Los pensamientos de Uchiha Fugaku volvieron inmediatamente a la realidad tras su conflicto interno. Itachi, ¿qué tal tu entrenamiento de hoy? Dejando a un lado sus pensamientos caóticos por un momento, Uchiha Fugaku recuperó la dignidad que debía reflejarse en su rostro. Todo está consumado, padre. Itachi respondió apresuradamente y luego continuó mirando fijamente a su padre. Parecía que tenía algo que decir, Uchiha Fugaku. La agitación en su corazón le impidió percatarse del comportamiento inusual de su hijo, y se dirigió directamente al estudio. Necesitaba sopesar cuidadosamente las ventajas y desventajas del asunto. Itachi simplemente observó cómo su padre se marchaba en silencio. Apretó los dientes y quiso ir tras él, pero antes de poder dar el primer paso, se detuvo. No importa, algo debe preocuparle a mi padre otra vez. Suspirando, Itachi regresó en silencio al poste de madera en el patio y practicó diligentemente su jutsu de shuriken. Sin embargo, no muy lejos de él. Una sombra oscura observaba todo lo que sucedía. Disculpen, hoy me tomó un poco de tiempo organizar mis ideas. Lo compensaré poco a poco durante los próximos 2 días.
Capítulo 143. Yangu Gongsan. Fuerza. Buscando la cueva Ricci. Parece que he llegado. Tierra de arrozales. En lo alto de un pintoresco pueblecito, Uchiha Eric estaba de pie sobre un avión de papel, contemplando todo a su alrededor, y arqueó una ceja. El pequeño pueblo que tenía delante tenía un paisaje encantador y parecía tener costumbres populares muy sencillas. Los hombres cultivaban la tierra y trabajaban, mientras que las mujeres lavaban la ropa y cocinaban. Era un lugar muy tranquilo. Incluso había algunos niños pequeños reunidos jugando en el barro. Esta escena era poco común en el mundo ninja. Es un lugar adecuado para la jubilación. Uchiha Eric hizo una valoración justa. Había venido a buscar la cueva de Ricci. La pequeña aldea que tenía delante no era, desde luego, la cueva de Ricci. La había estado buscando mientras mantenía el modo sabio durante todo el trayecto. La energía natural aquí era muy abundante. Como una de las 3 tierras sagradas desconocidas del mundo ninja. La ubicación de la cueva Ricci siempre había sido misteriosa. Pero al final, aún quedaban algunas características de una tierra santa. Esta energía natural, que era varias veces más densa que en otros lugares, era la mejor prueba. Uchiha Eric intentó, con un poco de esfuerzo, recuperar su chakra sabio. Efectivamente, la eficiencia fue muchas veces mayor que antes. Ahora toca encontrar la cueva de las serpientes, murmuró Uchiha Eric. Aunque su especialidad no era la biología. Pero cuando era niño y vivía en el orfanato, al menos había visto un poco de Animal World. Las serpientes eran animales gregarios, y él tenía una idea aproximada de cómo era la cueva Ricci. Como su nombre indicaba, era simplemente una cueva. O mejor dicho, una guarida de serpientes. Uchiha Eric sobrevoló la aldea una vez y finalmente se detuvo en una pequeña ladera. Tras arrancar una rama de un árbol y con aparente tranquilidad, Uchiha Eric comenzó a dibujar directamente en el suelo. Primero, un mapa aproximado. Utilizando este pequeño pueblo como centro, extendiéndose hacia afuera a lo largo de 30 kilómetros, no debería haber ningún problema. Estaba prácticamente seguro de que la Ricci se encontraba en esa cueva. Ya sea cerca o lejos, debería estar dentro del alcance de mapa. Las marcas del sabio comenzaron a aparecer en su rostro. Uchiha Eric formó un sello con ambas manos, luego las presionó contra el suelo y el chakra sabio comenzó a impregnarlo. Para Uchiha Eric, que poseía el nivel 4 de maestro de ninjutsu y había dominado las 5 transformaciones de la naturaleza del chakra, formar sellos con las manos era, en efecto, un derroche excesivo. Pero después de todo, se trataba de un ninjutsu a gran escala. La magnitud de la movilización de los chakras también fue sorprendentemente alta. Como erudito que siempre había sido consciente de sí mismo, Uchiha Eric admitió que probablemente sería muy difícil encontrar la ubicación exacta de la cueva Ricci utilizando métodos sensoriales. Sage Mode era muy sensible a la energía natural. Pero la sensibilidad de la Ricci hacia el bosque de Shikotsu era aún más aguda. Las serpientes tenían muchos depredadores naturales. Pero entre las 3 tierras sagradas, las babosas del bosque de Shikotsu parecían ser la némesis natural de las serpientes. Una persona que hubiera practicado las artes del sabio del bosque Shikotsu, sin guía, teóricamente debería tener muchas dificultades para localizar la cueva Ricci. Pero si esta persona era alguien que había recibido la educación obligatoria ortodoxa de 9 años de Kyushu, tenía un chakra que ya había superado el límite estándar del nivel Kage y había dominado un ninjutsu llamado estilo de tierra. Núcleo de tierra, la respuesta cambiaría un poco. Arte sabio. Estilo terrestre. Núcleo de la tierra. Toda dama, sube. Con un grito violento. El chakra de todo el cuerpo de Uchiha Eric fluyó descontroladamente hacia el suelo. En un instante, la tierra tembló, y el estilo de la tierra. Núcleo de la tierra, que extendió el diámetro de dispersión del chakra directamente a aproximadamente 1 kilómetro, empujó toda esta cordillera hacia arriba. La altura también era de unos 12 metros. Se podría decir que Uchiha Eric no se guarda nada. El chakra utilizado podría crear básicamente 2 estatuas de taladro. Gran Buda, sin embargo. Después de echar un rápido vistazo a su alrededor. No había nada, no era nada. La supuesta cueva de Ricci no apareció. Aparte de que su nivel 5 de poder terrestre aumentó ligeramente, no encontré nada. Uchiha Eric, alzando una ceja, respiró hondo y, mientras recuperaba chakra, su mirada se posó en otra zona. Otro objetivo. Ya había tomado una decisión. Es cierto que la cueva Ricci, al ser un lugar sagrado, podría estar a decenas o incluso cientos de metros bajo tierra, y la altura que podía elevar el estilo Art Style. Art Core era insuficiente.
Pero el goteo de agua puede perforar la piedra. Con suficiente determinación, un mortero de hierro puede convertirse en una aguja. En el peor de los casos, pondría patas arriba toda la tierra de los arrozales. Él simplemente lo consideraría una forma de perfeccionar su técnica. Que haga su propio trabajo. Prefiere morir antes que rogarle a Orochimaru. Sus ojos estaban llenos de determinación. Tras examinar cuidadosamente el núcleo terrestre que había levantado, Uchiha Eric volvió a subir al avión de papel y llegó al punto número 2. Torre de Dama, levántate. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el día se convirtió en noche. Uchiha Eric dividió el mapa en casi 100 puntos basándose en el terreno y siguió el mismo procedimiento, con mucha diligencia. Desde luego, no fue un método inteligente. Pero era simple y directo. Para Uchiha Eric, este proceso podía ser completamente autohipnotizado como una forma de perfeccionar la técnica. Estaba lleno de energía. Y en aquel pequeño pueblo lleno de energía natural, el panorama era diferente. Los aldeanos observaron impotentes cómo las montañas y los bosques circundantes se elevaban repentinamente, y con cada temblor, el mundo parecía encogerse un poco. El pánico, el miedo y otras emociones invadieron durante un tiempo este pequeño pueblo, antaño tranquilo, y en una ladera no muy lejos de este pequeño pueblo. Una pequeña serpiente blanca observaba fríamente los cambios en el suelo. A diferencia de la encarnación de serpiente blanca de cierto Orochimaru, esta pequeña serpiente blanca era claramente más hermosa. Tenía escamas de serpiente en su cuerpo, y el aura que emanaba de todo su cuerpo era aún más peligrosa. La pequeña serpiente blanca miraba fijamente en una dirección determinada. En sus ojos de serpiente apareció cierta figura incansable. Fue precisamente Uchiha Eric quien ya había alcanzado la fortaleza número 33. Arte sabio. Estilo terrestre. Genial. Núcleo terrestre, HMM. Con las nalgas levantadas y las manos apoyadas en el suelo, Uchiha Eric quedó repentinamente aturdido. Un escalofrío que sintió a sus espaldas lo puso tenso instintivamente. Sin decir palabra, se giró directamente. El Mangekyou Sharingan eterno ya había aparecido en sus ojos, su poder ocular giraba en espiral de forma descontrolada, y en un instante, el Susanoo negro chakra estaba listo. ¿Quién va, serpiente? ¿Eh? ¿Una serpiente? Capítulo 144. Los compañeros son como enemigos mortales. Uchiha Eric se dio cuenta de que esta pequeña serpiente blanca era diferente. Fue principalmente la sensación de que compartía con él la energía natural del entorno. Podría concluir que se trataba de un pequeño dragón blanco. La pequeña serpiente blanca irguió su cuerpo. Un par de ojos de serpiente miraron fijamente a Uchiha Eric, llenos de hostilidad, sacaron la lengua y luego, de repente, se dieron la vuelta y se marcharon. Parecía que estaba indicando el camino. Uchiha Eric arqueó una ceja. Se arregló cortésmente el cuello de la camisa, se ajustó las gafas y luego echó un vistazo a su obra maestra. ¡Bum! Un sonido sordo resonó, y el suelo que había levantado usando la técnica de liberación de tierra se hundió gradualmente. La pequeña serpiente blanca se retorcía y giraba, moviéndose a una velocidad extremadamente rápida. Uchiha Eric también realizó una carrera de larga distancia, algo sin precedentes para él. Los hechos demuestran que una persona recluida con un cuerpo sabio no habría sufrido un retraso en su desarrollo físico. Tras correr unos 10 kilómetros, aproximadamente a la altura de la obra número 50-60 en el mapa de Uchiha Eric, la pequeña serpiente blanca finalmente se detuvo frente a una pequeña cueva. La pequeña serpiente blanca giró su cuerpo de nuevo para mirar a Uchiha Eric, sacó la lengua y luego se zambulló en el interior. Uchiha Eric observó a las pequeñas serpientes retorciéndose en el suelo, patrullando y dando vueltas, y su frente se frunció gradualmente. No le gustaban las serpientes. No tenía nada que ver con el miedo, simplemente no le gustaban. Le gustaban las líneas rectas y ordenadas, no estas líneas sinuosas, desorganizadas e indisciplinadas. Por lo general, cuando jugaba a Snake, también era como un perfeccionista. Le gustaba moverse en línea recta, y esta entrada a la cueva. Tenía más de 1 metro de alto y medio metro de ancho, lo cual era más que suficiente para la madriguera de una serpiente. Pero como entrada para que entrara una persona, Uchiha Eric frunció aún más el ceño. En esencia, había venido a aprender. Aún así, era necesario mantener una actitud humilde. Calculando grandes rasgos el área de la pequeña cueva, Uchiha Eric formó casualmente un sello con la mano. Arte sabio. Liberación de viento. Cortavientos.
Se levantó una ráfaga de viento y la cueva, que a medio menos de 1 metro de altura, quedó abierta de inmediato formando un marco de puerta cuadrado y perfecto. Un erudito, a menos que se enfrente al conocimiento, jamás inclinaría su noble cabeza. Uchiha Eric entró con pasos largos. Detrás de la cueva había un largo pasadizo completamente oscuro que parecía interminable. Uchiha Eric simplemente siguió caminando. Caminaba con vigor y confianza, sin humildad ni arrogancia, ya se había preparado. Al poseer el arte sabio del bosque de Shikotsu y llegar a la cueva Rikchi, independientemente de todo lo demás, era al menos un monje visitante. Un monje visitante puede recitar escrituras, pero nunca come comida caliente ni bebe gachas de mijo, era normal que no lo recibieran con los brazos abiertos. Pero mientras no se volvieran hostiles directamente, podía aceptarlo, cueva Rikchi. En una cámara de piedra en la parte más profunda. En esta cámara de piedra, una serpiente gruesa y gigantesca estaba enroscada sobre un enorme lecho de piedra. Un pergamino de contrato de invocación colgaba sobre su cabeza, y debajo del lecho, un grupo de pequeñas serpientes revoloteaban, sacando la lengua sin cesar. Justo encima de la cámara de piedra, en medio de una bruma difusa, la figura de un joven avanzaba lentamente. Era Uchiha Eric. La serpiente gigante había estado observando todo lo que sucedía. Sabio del bosque de Shikotsu, ¿por qué has venido aquí? La serpiente gigante retorció su enorme cuerpo y, de hecho, habló en lenguaje humano. Tras un instante de contorsión, se transformó repentinamente en la imagen de una anciana de cabello blanco, y el pergamino que colgaba sobre su cabeza se convirtió en una gran pipa para fumar. Esta serpiente gigante no era otra que la serpiente blanca. Un humano había aparecido en su territorio. Esto no era algo raro, había habitantes de la montaña aquí, y ocasionalmente algunas personas venían tratando de obtener el poder de la cueva Rikchi. Pero era mucho más raro que un humano que practicara el arte del sabio del bosque Shikotsu viniera aquí. Al sabio de la serpiente blanca no le gustaba el bosque de Shikotsu, ni a este tampoco le gustaba ese humano. No se debía únicamente al arte sabio de otras tierras sagradas, como sabio que había vivido en este mundo durante incontables años, ya podía inferir algunas cosas desconocidas a través de algunos presagios vagos. Este humano era muy siniestro. Muy peligroso. Era intuición. Como serpiente, una serpiente sabia que había vivido durante miles de años, era un instinto animal que debía poseer. El joven seguía caminando hacia adelante. Cuanto más lo miraba el sabio serpiente blanca, más se irritaba. Finalmente, sacó la lengua de arrepentimiento. Sabio del bosque de Shikotsu. Tú, no perteneces aquí. Vete, por el bien del sabio babosa, puedo pasar por alto tu falta de respeto hacia mí. Esta voz recorrió la distancia infinita y resonó justo al lado de Uchiha Eric. Era tan impactante como el tañido de una gran campana, pero a la vez como un suave susurro junto a su oído. Uchiha Eric inmediatamente arqueó una ceja. ¿Es esto, una orden de desalojo? En cuanto terminó de hablar, una luz arrepentida iluminó el pasaje oscuro que tenía delante, y apareció la entrada de una cueva. ¿Acaso esa forma cuadrada no era la misma que había formado al entrar? La expresión de Uchiha Eric se volvió cada vez más fea. Una cosa era no ser bienvenido, pero al menos ofrecer deberían té o algo a los invitados cuando se les recibe. ¿Acaso los monjes visitantes no son iguales? Después de todo, él poseía el arte del sabio del bosque Shikotsu. Una vez en modo sabio, ¿quién no era un sabio? Y. Se había portado bien durante todo el trayecto, así que ¿cómo podía ser irrespetuoso? Causando problemas. Entonces deberías exigirme cuentas como corresponde. Apretó las manos. Arte sabio. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo. Era una buena oportunidad para perfeccionar la habilidad de poder Yan. El lugar tembló repentinamente. Innumerables enredaderas crecieron salvajemente y se extendieron rápidamente, llenando la estrecha cueva en un instante. Los compañeros son como los enemigos, este dicho no era falso en absoluto, su mentalidad comenzó a cambiar. Dado que no podía aprender el arte sabio de la cueva Rikchi con la mentalidad humilde de un erudito, entonces no le quedaba más remedio que entablar un animado intercambio académico. Pero justo en ese instante, como si una bruma hubiera pasado rozando el suelo, en un abrir y cerrar de ojos, el infinito elemento madera que Uchiha Eric acababa de desatar desapareció repentinamente. Así, sin más, se desvaneció en el aire. Incluso se transformó directamente en chakra sabio y reabasteció esa bruma. Inútil. En ese momento, la voz del sabio de la serpiente blanca volvió a sonar, haciendo eco en la cueva.
Dentro de la cueva Ricci, todo está bajo mi control, incluso si la mismísima sabia de las babosas viniera. Joven sabio, retírate ahora, mientras aún hay tiempo. Capítulo 145. Sabio serpiente blanca. Muchacho. No actúes imprudentemente. Esto no fue una ilusión. Uchiha Eric llegó inmediatamente a esta conclusión y sin mencionar que ahora poseía el Mangekyou Sharingan eterno, la inmunidad al ataque mental del 60% que venía con ser un ninja renegado de rango S significaba que, aparte de Kotoamatsukami y Tsukuyomi, nada tendría efecto sobre él. No conocía ningún genjutsu, pero su resistencia a él era inmensa y el hechizo de liberación de madera de salvia que acababa de usar simplemente se había desvanecido en el aire. Pero eso no fue todo. Tras la desaparición de la liberación de madera, el chakra del sabio situado sobre la cueva comenzó a manifestarse con fuerza, siendo visible a simple vista. Comenzaron a aparecer serpientes delgadas. Sacando la lengua, emergieron repentinamente de cada grieta de la cueva. Se abalanzaron sobre Uchiha Eric. Desde que obtuvo el Mangekyou Sharingan eterno, la agudeza visual dinámica de Uchiha Eric había aumentado enormemente. No era exagerado decir que, incluso si le ponían delante un plato de fideos salteados, podía contar fácilmente cuántos fideos había. Pero en ese momento, era simplemente imposible contar ese denso e interminable enjambre de serpientes delgadas. Arte sabio. Gran aniquilación por fuego. Sin pensarlo dos veces, Uchiha Eric activó inmediatamente el modo extintor de incendios. Con la mejora del maestro de ninjutsu y el aumento del chakra sabio, una vez liberado, creó un mar de fuego. Las interminables y delgadas serpientes fueron engullidas instantáneamente por las llamas. Sin embargo, la expresión de Uchiha Eric permaneció seria. Aquel extraño fenómeno ya había reaparecido. Las llamas seguían ardiendo, pero eso se debía únicamente a que él estaba consumiendo constantemente su propio chakra. Una vez agotado su chakra, no cabía duda de que las llamas se desvanecerían instantáneamente, volviendo al chakra sabio puro. Probablemente ni siquiera dejaría una pizca de humo y en este momento. Un pensamiento extraño apareció de repente en la mente de Uchiha Eric. Al elegir el modo sabio del bosque Shikotsu en aquel entonces, ¿salió perdiendo? Pensándolo bien, realmente lo hizo. Las serpientes parecían poseer una capacidad sensorial innata. Sumado a este milagroso efecto de técnica prohibida, era prácticamente invencible. En comparación, el modo sabio del bosque Shikotsu no parecía ofrecer mucho más allá de algo de chakra sabio y de funcionar como una almohadilla térmica, hasta ahora, al menos, nunca había invocado a Katsuyu. No había necesidad y ya lo he dicho. Todo en esta cueva de Ricci está bajo mi control. Yo soy la cueva de Ricci. En ese momento, la voz del sabio de la serpiente blanca resonó de nuevo. Y en comparación con antes, quizás porque estaba manifestando su poder, la voz del sabio de la serpiente blanca ya no era tan fría como lo había sido al principio, la expresión de Uchiha Eric se volvió gradualmente extraña. Esta serpiente blanca salvia, parecía querer presentarse como una experta de otro mundo. Un maestro sin igual que no regatearía con un subordinado. Mientras mantenía la liberación de fuego, su mente comenzó a acelerarse. Los movimientos del sabio de la serpiente blanca parecían irresolubles, ya que cualquier ninjutsu que lanzara era inmediatamente suprimido, pero Uchiha Eric había crecido sin encontrarse jamás con un problema que no pudiera resolver. El sabio de la serpiente blanca prácticamente nunca hizo ningún movimiento en Naruto Shippuden ni siquiera en Boruto. La única técnica del sabio de la cueva de Ricci que se pudo observar fue la utilizada por Kabuto durante su batalla contra los dos hermanos Uchiha. Entre ellas se encontraba la reencarnación inorgánica, que no tenía mucha presencia, pero parecía ser un arte del sabio de la cueva Ricci genuino que solo podía usarse después de dominar por completo el modo sabio de la cueva Ricci. Controlaba toda la materia inorgánica para su propio uso, lo que la hacía inesperada e imposible de contrarrestar. Uchiha Eric entrecerró los ojos. La materia inorgánica también contiene energía. La fisión nuclear, la fusión nuclear. Todos eran procesos inorgánicos, pero podían liberar energía infinita. Sin embargo, su liberación de madera sabia de hace un momento no era materia inorgánica, pero aún así fue asimilada en chakra, por lo que claramente esa restricción no existía en la cueva Ricci. Entonces, la pregunta era y no podía usar el ninjutsu, e incluso si dependiera del poder ocular de su ojo derecho, en el mejor de los casos sería un empate. Pero ¿y si su chakra se agotara por completo, o si la energía generada por el chakra simplemente desapareciera? ¿Acaso el sabio de la serpiente blanca no controlaría nada más que el aire?
La ley de conservación de la energía ya se había demostrado que se aplicaba en el mundo ninja. El ninjutsu desaparecedor en realidad no desapareció. Fue descompuesto a la fuerza en chakra sabio controlada por el sabio serpiente blanca. Dado que era chakra y Uchiha Eric se cubrió inmediatamente el ojo izquierdo. Su ojo derecho, irregularidad, giraba salvajemente. Mientras aún mantenía la técnica de liberación de fuego, el poder ocular del ojo derecho de Uchiha Eric se fijó en todas las delgadas serpientes. Girando como loco. El sabio de la serpiente blanca, que aún se encontraba en lo profundo de la cueva Ricci, presenció esta escena. La expresión de su rostro envejecido cambió repentinamente. A diferencia del gran sabio sapo del monte Mimboku y su gran profecía, la habilidad del sabio serpiente blanca era conocida como saberlo todo. Una existencia que lo sabía todo y en el instante en que Uchiha Eric se cubrió el ojo izquierdo, el sabio de la serpiente blanca sintió que algo andaba mal. Niño. No hagas ninguna tontería. Pero cuando un científico entraba en su mundo, ¿cómo podía escuchar voces irrelevantes? La habilidad de su ojo derecho se activó, y esas innumerables serpientes delgadas comenzaron a hincharse frenéticamente, y luego, una tras otra, comenzaron a explotar con furia. Cuando se activó con éxito el poder ocular de irregularidad. Uchiha Eric podía alterar arbitrariamente cualquier forma de chakra dentro de su campo de visión. Esto incluye las pequeñas serpientes creadas por el chakra del sabio que se define como materia inorgánica y según la ley de conservación de la energía. Tras la explosión, se liberó energía. Independientemente de si era orgánica o inorgánica, la cantidad total de energía disminuiría inevitablemente. Uchiha Eric simplemente lo convirtió directamente en liberación de hidrógeno. Chakra y lo hizo explotar. Los sonidos de las explosiones se hicieron cada vez más frecuentes. La velocidad a la que aparecían las delgadas serpientes no pudo seguir el ritmo de su desaparición, y en medio de los constantes temblores de la cueva Ricci, finalmente comenzaron a desvanecerse, detener. Finalmente, con un rugido de exasperación, la voz del sabio de la serpiente blanca resonó por toda la cueva, llevando consigo rastros de miedo. Sí. El sabio de la serpiente blanca finalmente comprendió de dónde provenía la inquietud en su corazón y este chico fue capaz de tomar el control del chakra del sabio dentro de la cueva Ricci. Y viendo su postura, realmente fue capaz de manipular directamente el chakra sabio para lanzar las artes del sabio. ¿Cómo es posible que alguien posea tal habilidad? Tras miles de años de cultivo, el sabio serpiente blanca estaba ahora lleno de chakra del sabio. Esto fue como un balde de agua fría, que calmó instantáneamente a la salvia serpiente blanca, que se estaba preparando para actuar por sí misma. Expresa tu propósito, joven sabio del bosque de Shikotsu. La voz recuperó el semblante distante que debían tener las tres grandes regiones de sabios. Pero esta indiferencia iba acompañada de algo llamado compromiso, la expresión de Uchiha Eric se volvió cada vez más extraña. En su interior, un presentimiento lo asaltó de repente y estaba acosando a una persona honesta. Pensándolo bien, realmente lo fue. Se había metido en la casa de otra persona y, aun después de que le dijeran que se fuera, simplemente voló la casa por los aires ante la menor discrepancia. Parecía que últimamente le faltaba desarrollo ideológico y ahora, ante la actitud arrepentida cooperativa del sabio de la serpiente blanca, una punzada de culpa surgió de arrepentimiento en el corazón de Uchiha Eric. Lo siento, por interrumpir su descanso y volar su casa por los aires. Con una disculpa respetuosa, los ojos de Uchiha Eric se llenaron de sinceridad. Por favor, proporciónenme el método de cultivo del arte sabio de la cueva Ricci, incluyendo una serie de habilidades como la reencarnación inorgánica, la técnica de la furia blanca, etc. Sería aún mejor si hubiera algo que pudiera mejorar la capacidad sensorial. Excepto por el contrato de invocación de la cueva Ricci, que no quiero, todo lo demás, por favor. Señor. Capítulo 146. Inspección in situ, la posibilidad de la coexistencia de dos artes sabias 5 minutos después. Un cierto ninja renegado de rango S estaba de pie frente a aquella cueva de forma cuadrada, saludando cortésmente con su pequeña mano a modo de despedida. Con un fuerte estruendo, la cueva desapareció, como si nunca hubiera existido. Muchas gracias, señor. Vendré a visitarte a menudo. Era Uchiha Eric. En ese momento, Uchiha Eric tenía un pergamino adicional colgando de su cintura. El pergamino era completamente blanco, y el eje tenía la figura tallada de un pequeño dragón blanco de aspecto muy realista. Era perfectamente visible, ya a simple vista se podía apreciar que no se trataba de un objeto común.
Este fue el regalo que le hizo el sabio de la serpiente blanca. Fue muy sencillo. Después de que él le explicara honestamente el motivo de su visita, una pequeña serpiente blanca corrió hacia él con el pergamino en la boca. Y entonces, lo enviaron directamente. Sin embargo, habiendo logrado su objetivo, Uchiha Eric no tenía intención de marcharse todavía. En lugar de eso, simplemente se sentó en el suelo, abrió el pergamino y comenzó a estudiarlo. Hay que inspeccionar la mercancía, ¿no? Sagear. Reencarnación inorgánica ha sido grabado. Sagear. Se ha grabado la técnica de la furia blanca. Primero llegaron las indicaciones del sistema para la grabación de dos artes de sabio, aunque requerían la cueva Ricci. Se utilizará el chakra sabio. Luego, estaba el método para absorber la cueva Ricci. Chakra de salvia, este fue el evento principal. Había una razón por la que el arte del sabio solo era dominado por unas pocas personas. Primero, uno tenía que llamar la atención de las tres grandes regiones de sabios, de lo contrario, probablemente pasaría toda una vida tratando de encontrar una. Por supuesto, el método de media demolición que se utilizó para encontrarlo también funcionó, solo que era fácil morir. Afortunadamente, lo había logrado y obtenido el método de entrenamiento del arte sabio de la cueva de Ricci sin sufrir ninguna percance. Sin embargo, este entrenamiento en el arte sabio, sí que le provocó un dolor de cabeza a Uchiha Eric. El proceso no fue difícil. Parecía que bastaba con utilizar el método específico de la cueva de Ricci para incorporar el chakra del sabio al cuerpo. No era muy diferente del bosque Shikotsu. Si hubiera que decirlo, uno se centraba más en la ejecución del poder mental, mientras que el otro dependía más de la vitalidad física. Uchiha Eric poseía ambas. Con su Mangekyō eterno que representa el poder de liberación Yin, tenía un dominio firme del aspecto mental. Y el aumento de vitalidad física que le proporcionó Sagebot era algo obvio, fue solo la fusión. Uchiha Eric realmente no estaba seguro. Ya poseía el arte del sabio del bosque Shikotsu en su cuerpo. Pero eso era algo que había comprado al sistema, verde, ecológico y libre de contaminación. Aparte de las marcas faciales de salvia, no tenía otros efectos. El arte rupestre de la cueva de Ricci era diferente. Se decía que si el entrenamiento fracasaba, uno podría convertirse obedientemente en una serpiente. No es de extrañar que la salvia serpiente blanca fuera tan directa. Pero incluso si la dificultad era alta, Uchiha Eric no tenía miedo de al menos intentarlo. Como científico, no le faltaba ni una pizca de valentía. Hazlo. Justo encima de la cueva Ricci, Uchiha Eric juntó las manos y cerró los ojos, comenzando a absorber energía natural según el método descrito en el pergamino, que difería del bosque Shikotsu. Este proceso no fue demasiado difícil. Aunque estaba un poco oxidado, ya dominaba la movilización de la energía natural, así que, aparte de absorberla en su cuerpo con extrema precaución, no había problemas. Pero cuando el primer soplo de la cueva Ricci el chakra sabio fue refinado. Uchiha Eric frunció el ceño de repente. Esa cueva de Ricci Sage Chakra era como una pequeña serpiente que se había adentrado en territorio desconocido, arrasando su cuerpo sin poder detenerse. Aunque solo se trataba de una pequeña porción, la sensación de desgarro que sentía desde lo más profundo de las células de su cuerpo era verdaderamente insoportable. Para ser sincero, Uchiha Eric había crecido luchando en muchas batallas, pero nunca había sufrido así. Las marcas faciales de la salvia negra aparecieron de forma incontrolable. Pero alrededor de los ojos de Uchiha Eric apareció un destello blanco plateado. Bajo esos párpados, sus dos pupilas, que mostraron el patrón del Mangekyō Sharingan atómico, también se convirtió silenciosamente en pupilas rasgadas, debajo de la cueva Ricci. El sabio serpiente blanca yacía sobre el lecho de piedra, sosteniendo una pipa en la boca, sin dejar de mirar al joven que estaba arriba. Siseo, buf, tras exhalar una nube de humo, una mueca de desprecio apareció en el rostro arrugado del sabio de la serpiente blanca, un simple humano, que desea dominar el poder de dos regiones sabias, un mocoso imprudente y arrogante. Un simple ser humano. Al pensar en lo que el joven acababa de hacer y en la extraña habilidad que se reflejaba en sus ojos, el sabio de la serpiente blanca aún sentía cierto temor. Ni siquiera se atrevió a aparecer personalmente frente a los jóvenes. Pero ahora, este joven arrogante había elegido practicar el arte del sabio en el territorio de la cueva Ricci, verdaderamente imprudente. El sabio de la serpiente blanca ya había previsto el futuro del joven. O bien el conflicto entre las dos artes sabias provocaría que el joven se desgarrara allí mismo. O la incontrolable cueva de Ricci. El chakra sabio haría que el joven se transformara directamente en una serpiente. En cualquier caso, el final no sería bueno.
Volvió a exhalar. Un atisbo de frialdad apareció en los ojos del sabio de la serpiente blanca. Déjame ayudarte un poco más. El etéreo humo blanco era en realidad una masa de puro chakra sabio, que se elevaba constantemente, directamente hacia Uchiha Eric. Una vez que te convertirás en serpiente, disfrutaré personalmente de tu exquisitez. Con una risa estridente, el sabio de la serpiente blanca volvió a mirar la figura del joven. Cuando esa masa de chakra sabio apareció junto a Uchiha Eric, la sensación de desgarro dentro del cuerpo de Uchiha Eric se multiplicó instantáneamente varias veces. Su expresión cambió. Uchiha Eric se dio cuenta inmediatamente del cambio en la situación. Ya había dejado de absorber energía natural. Pero esta cueva de Rikchi el chakra sabio era como si tuviera ojos, perforando su cuerpo con furia. Alguien, no, una serpiente estaba jugando malas pasadas. Uchiha Eric llegó a esta conclusión al instante. Parte de la sabiduría. Técnica de la furia blanca. Arte sabio. Reencarnación inorgánica. En su desesperación, Uchiha Eric activó inmediatamente dos artes sabias de nivel 1, intentando consumir rápidamente este chakra sabio. La expresión de Salvia serpiente blanca que aparece a continuación cambió al instante. Imposible. ¿Cómo lo aprendí tan rápido? Capítulo 147. La fe de Uchiha Eric. ¿Dominó este chakra del sabio con solo echar un vistazo al pergamino? Es demasiado increíble, a pesar de haber vivido durante tanto tiempo y haber presenciado cómo innumerables humanos venían a entrenar en la cueva Rikchi Sage Chakra, nunca había visto a nadie así. Con un destello de sus ojos serpentinos, el sabio serpiente blanca se arrancó una escala de su propio cuerpo y la arrojó hacia el techo de la cueva. La escala comenzó a transformarse en el aire. Se transformó en una etérea pequeña serpiente blanca, con el cuerpo saturado de energía natural pura, y se lanzó directamente hacia Uchiha Eric. Un momento después, los cambios en el cuerpo de Uchiha Eric se intensificaron repentinamente. Un resplandor verde se intensifica progresivamente. Se trataba de una cantidad increíblemente abundante de la cueva Rikchi. Chakra sabio, e incluso con Uchiha Eric manteniendo la liberación de su propio chakra sabio, fue en vano. La expresión del joven se volvió cada vez más feroz. Unas venas azules comenzaron a hincharse, serpenteando bajo su piel como pequeños gusanos. Era una visión aterradora, sin embargo, cuanto más sucediera esto, más tranquila se volvió a su mente. Este giro inesperado de los acontecimientos fue, sin duda, obra del sabio de la serpiente blanca. Uchiha Eric presionó los dientes, levantó dos dedos frente a él, abrió los ojos a la fuerza y miró fijamente, permaneciendo en estado de máxima alerta. Si apareciera el sabio de la serpiente blanca, desataría su técnica de liberación de taladro de máxima potencia. Gran Buda y Susanoo sin dudarlo. Él podía hacerlo. El chakra del sabio podría ser abrumador, y el dolor en su cuerpo podría ser intenso, pero aún conservaba la voluntad de un científico. Algunas personas adoran el poder, otras la luz y otras cosas etéreas e intangibles, pero él era diferente. Él tenía fe. Desde el primer grado de primaria. El rojo brillante del lema estudia mucho y progresa cada día era su fe. ¿Qué importaba si no lo habían golpeado o no había sentido dolor? Había estudiado colgando su cabello de una viga y apuñalándose el muslo con un punzón. Había ido a la escuela muriéndose de hambre y vistiendo ropa de verano en invierno. Había presentado sus exámenes de ingreso a la universidad con 40 grados de fiebre mientras estaba conectado a un suero intravenoso, que no había experimentado. Por muy doloroso que fuera, podía soportarlo. Además, siempre estaba preparado. Si el sabio de la serpiente blanca no podía evitar atacar, él podía lanzar un contraataque. La liberación de su chakra sabio cesó gradualmente. El chakra del sabio en su cuerpo continuó acumulándose, superando con creces sus límites. Sin embargo, la mirada de Uchiha Eric permaneció serena. La sabia luz del científico aún brillaba en su interior, dentro de la interfaz del sistema, una habilidad con un nivel de competencia de tan solo LV1 estaba cambiando silenciosamente, sello Jin. Según el sello Jin que tenía grabado en la memoria, parecía que durante el proceso de condensación del chakra, uno tenía que manipular una parte del mismo para que permaneciera en una posición determinada. El tiempo habitual que Tsunade dedicaba a esto era de 3 años. 3 años para dominar la técnica de la fuerza de 100, lo que implicaba liberar el sello Jin, almacenar un chakra infinito y ser capaz de aplicarlo a todo el cuerpo. Pero Uchiha Eric no necesitó tanto tiempo. En menos de 30 minutos, había grabado a fuego en su memoria tanto el sello Jin como la técnica de la fuerza de los 100. Y eso fue por la fuerza.
Lo que le faltaba era precisamente esa enorme cantidad de chakra sabio. Sello Jin, actívalo. Absorbió el chakra sabio del bosque Shikotsu, junto con el de la cueva Rikchi. Un chakra de salvia tan denso que parecía que podía gotear como agua. Una marca en forma de diamante comenzó a aparecer entre las cejas de Uchiha Eric, visible a simple vista. Esta marca tenía dos colores. La mitad era negra y la otra mitad blanca. Representaban, respectivamente, los atributos de los dos tipos de chakra del sabio. El dolor en su cuerpo disminuyó gradualmente, y la velocidad con la que Uchiha Eric manipulaba el chakra para que convergiera hacia el sello Jin se volvió cada vez más fluida. Poco a poco, la cueva blanca de Rikchi Sage Chakra se reemplazó al bosque Shikotsu Chakra. El negro quedó arrinconado, Uchiha Eric frunció el ceño y luego simplemente movilizó su ojo derecho para cambiar a la fuerza el atributo del chakra sabio. Fue un poco atrevido, un poco descabellado. Los chakras del sabio de las distintas tierras de los sabios eran mutuamente excluyentes. Ni hablar de fusionarlos, ni siquiera lograr que coexistieran era extremadamente difícil. Sin embargo, Uchiha Eric lo había logrado, y lo había hecho justo delante de las narices del sabio de la serpiente blanca. La expresión del sabio de la serpiente blanca, que había sido como la de alguien que está viendo un espectáculo, se fue endureciendo gradualmente. Nadie mejor que ella sabía cuánto chakra sabio contenía esa única balanza, pero, ¿por qué este joven no se había convertido aún en una serpiente? ¿Debería darle otro? El sabio de la serpiente blanca negó con la cabeza y luego agitó una mano hacia el aire vacío que tenía a su lado. Tianxin, Ichikishima, Tajitsu. Ve y mata a ese humano de ahí arriba, directamente. El sabio de la serpiente blanca había perdido la paciencia. La dignidad de la cueva Rikchi no podía ser provocada, ni siquiera por este joven siniestro. Como tú órdenes, mi señor. Tres voces nítidas hablaron al unísono. Las tres serpientes gigantes se transformaron en tres bellezas vestidas con atuendos palaciegos, que aparecieron ante el sabio de la serpiente blanca e hicieron una reverencia. El sabio de la serpiente blanca agitó la mano. Ante las tres princesas serpiente apareció un agujero, y las tres se elevaron flotando. Un momento después, ante los jóvenes descubrieron estas tres deslumbrantes bellezas con atuendos palaciegos. Mira, con esa piel tan delicada y esa carne tan tierna, debe de estar delicioso, dijo una de las bellezas vestida con un traje palaciego verde. El joven parecía estar inmovilizado e incapaz de moverse. Sus ojos seguían siendo escarlata, pero solo podía observar cómo las tres princesas serpiente lo examinaban. Hermana mayor, tienes que dejarme algo, me gusta comer brazos, dijo otra de las bellezas. El rostro de Uchiha Eric se ensombreció al instante. Él, Ian, jamás había sufrido una humillación tan grande. No pudo soportarlo. Pero la formación del sello Jin aún estaba a un paso de completarse. Su cuerpo aún se estaba adaptando a la sensación de que los dos tipos de chakra del sabio compartían espacio. Las tres hermosas mujeres serpientes se acercaron gradualmente al joven, rodeándolas para acariciarlo y olfatearlo. La escena era bastante tentadora. Después de todo, Uchiha Eric ya medía 1,6 metros de altura, lo cual no estaba nada mal. La clave era, que solo tenía 10 años, por Dios. Todavía estaba creciendo. Su rostro se oscurecía cada vez más, y al ver esto, las tres princesas serpientes se emocionaron aún más. Finalmente, la presión sobre el cuerpo de Uchiha Eric disminuyó repentinamente, y la indicación familiar del sistema, perdida hacía mucho tiempo, finalmente apareció ante sus ojos. Misión principal. Sabio, estado de finalización actualizado a 2/3. La capacidad del chakra sabio aumentó un 150%, la velocidad de recuperación aumentó un 50% en un instante, todo el dolor desapareció. Uchiha Eric arqueó una ceja. Sintiendo la suavidad de las tres princesas serpiente apretadas contra él, suspiró. ¿Tú, has oído hablar de Fai? Capítulo 148. El cuento del cazador de serpientes. En una pequeña ladera junto al agua, el joven se ha convertido en inmortal. Incluso con serpientes verdes, serpientes blancas y serpientes rojas, ya no se pueden ver. Preguntarle al mundo qué es el amor, mirando hacia atrás, todo es en vano, dejando solo ruinas en el suelo. Susanoo y la juventud. Uchiha Eric, tras haber activado la cueva Rikchi el modo sabio carecía de emoción. Era un majestuoso gigante Susanoo. Su cuerpo entero era negro, de un negro intenso, cubierto de armadura, con una gran máscara de Tengu y dos grandes espadas anchas clavadas detrás de ella, imponente y aterrador. Susanoo, cuerpo completo. Modo sabio.
Uchiha Eric flotaba en la marca atómica en el centro de la frente del Susanoo. Sus ojos permanecieron rojos. La cueva Ricci el modo sabio no provocó ningún cambio en el patrón de su Mangekyo Sharingan atómico. Sin embargo, las marcas de sabio que una vez tuvieron cambiaron debido a la fusión de las dos grandes tierras inmortales. Las marcas de los sabios de las dos tierras inmortales se entrelazaron, una dentro de la otra, pero en lugar de volverse más complejas, se simplificaron significativamente. Dos exquisitos motivos en negro y azul irradiaban desde el centro de su frente, conectándose directamente con sus párpados. Dominante, malvado y encantador, además de estos cambios, también estaba el panel de atributos personales de Uchiha Eric. La competencia en la técnica Jin Release Power había aumentado casi a la mitad. Las artes del sabio de la de Ricci tenían cuevas muy severas para el alma. Al igual que Orochimaru, tras practicar la reencarnación del cadáver viviente, perdió su condición de heredero de las artes del sabio de la cueva Ricci. Sin un alma resiliente, ¿cómo podría uno soportar más poder espiritual? Naturalmente, Uchiha Eric, habiendo obtenido la cueva Ricci en modo sabio, vio cómo su energía espiritual aumentaba. Esto se reflejó en la mejora de su dominio del ojo eterno y de su dominio del poder de liberación Yin, así como en esa capacidad sensorial sin precedentes. En el modo sabio, esta sensación era increíblemente clara. En una radio de 1 kilómetro, en 1,3 kilómetros, parecía que cada movimiento estaba bajo su mirada. Esto no era solo la percepción de la energía natural, sino también la percepción obtenida del instinto de la serpiente, especialmente en lo que respecta a esa otra gran serpiente, cuyo cuerpo entero estaba condensado con chakra sabio solidificado. Sacó de su espalda las dos grandes espadas anchas con ambas manos. La mirada de Uchiha Eric permaneció fría. Las artes del sabio de la cueva Ricci no solo le otorgan poder, sino también un poco de la violencia inherente a las serpientes. Las serpientes siempre se vengan. Las dos espadas anchas fueron clavadas directamente en el suelo. El chakra sabio fluyó con furia. El sabio serpiente blanca que estaba abajo entrecerró los ojos al instante. El presentimiento ominoso que había surgido en su corazón desde el momento en que vio al joven finalmente se intensificaba en ese instante. ¿Piensas usar las artes del sabio de la cueva Ricci contra la cueva Ricci? Jóvenes. No se alejan demasiado. Una diminuta serpiente blanca apareció junto al gigante Susanoo, sacando la lengua, y de hecho emitió un grito gélido. Era la voz del sabio de la serpiente blanca, pero Uchiha Eric solo la miró de reojo, manteniendo su fría sonrisa. Es simplemente una cuestión de cortesía. Ya que me ha otorgado el método para practicar las artes de los sabios, anciano, debo devolverte algo. La liberación de hidrógeno, el chakra, transformado a partir de las artes del sabio, seguía siendo inyectado continuamente. No sabía cuántas veces había experimentado con esa explosión subterránea. Es cierto que uno debe devolver la amabilidad. Pero a la hora de saldar cuentas, nunca se ablandaba. Los ojos serpentinos del sabio de la serpiente blanca se movieron, y su expresión fue algo compleja por un momento. Como una de las tres grandes tierras inmortales, era innegable que albergaba un profundo desprecio por criaturas frágiles y codiciosas como los humanos. Naturalmente, sentí lo mismo por aquel joven de aspecto siniestro. Pero ahora, el chakra sabio del joven se derramaba frenéticamente por toda la cueva Ricci. Tras haber obtenido las artes del sabio de la cueva Ricci, el joven se volvió aún más sensible a la ubicación de toda la cueva Ricci. Cada rincón, cada agujero de serpiente, se estaba llenando gradualmente con ese chakra. El sabio de la serpiente blanca reconoció este chakra del sabio. Una vez bajo el control de la juventud, podría explotar al instante. Con el tiempo, podría expulsar este chakra directamente, o incluso similarlo de nuevo en el chakra sabio de la cueva Ricci. Pero si eso sucediera, la juventud sin duda controlaría directamente este chakra para detonarlo. Después de mucho tiempo, el sabio de la serpiente blanca finalmente suspiró, lanzó la pipa que tenía en la mano hacia arriba, y en un instante, se transformó en un enorme pergamino. En el pergamino, los tres personajes que representaban la cueva de Ricci eran muy realistas. Este es el pergamino de invocación para todas las serpientes de mi cueva Ricci. Tómalo, no vuelvas. Sobre el Susanoo, la mirada fría de Uchiha Eric finalmente se suavizó un poco. Al observar a la pequeña serpiente que sostenía el pergamino en su boca, obedientemente postrada en el suelo, arqueó una ceja. El Susanoo se disipó inmediatamente. Uchiha Eric aterrizó frente a la pequeña serpiente, tomó el pergamino de invocación que representaba toda la cueva Ricci y lo abrió para echarle un vistazo rápido. Era un pergamino de invocación legítima.
Y detrás no había ni un solo nombre. Ni siquiera Orochimaru figuraba en él. Pero esto no demostraba que el sabio de la serpiente blanca estaba mintiendo, la única explicación era que los objetos invocados por este pergamino ni siquiera reunían los requisitos para ser invocados por Orochimaru. Sí, no estoy cualificado. Esa era toda la cueva Ricci, la criatura más poderosa de la cueva de Ricci que Orochimaru podía invocar era Manda. Y este pergamino, parecía que incluso podía invocar al sabio de la serpiente blanca. La expresión de Uchiha Eric se volvió gradualmente extraña. Sus acciones, ¿qué diferencia había entre él y un ladrón? Como estudiante universitario que había recibido 9 años de educación obligatoria ortodoxa en Kyushu, ¿cómo pudo cometer semejante acto de tomarlo todo sin dejar ni una pluma? Entonces muchas gracias, señor. Sin decir palabra, arrebató el pergamino y lo guardó entre sus brazos. El modo sabio se desactivó y la versión inofensiva de Uchiha Eric volvió a la normalidad. Volveré a visitarte a menudo en el futuro, señor. No hay que rechazar los regalos de los mayores. ¿Cómo podía rechazar las buenas intenciones de otra persona? ¿Qué diferencia supondría eso con respecto a la salvia serpiente blanca? Capítulo 149. El capitán Anbu Lord Obito. Era de noche. La luna brillaba, las estrellas eran escasas. Konoha, edificio del Hokage. Minato Namikaze había dudado todo el día, pero finalmente decidió hablar del tema con el cuarto Hokage. Se trataba de sus dos discípulos, quienes habían recibido órdenes de traslado a primera hora de la mañana y se habían unido directamente a los Anbu. Su fuerza era indiscutible. Gracias a cierto ninja renegado, ambos habían encontrado sus propias maneras de alcanzar el poder. Además, su dedicación al entrenamiento también fue encomiable. Pasar de Chunin a Jonin era solo cuestión de tiempo, sin embargo, tal como estaban las cosas, era evidente que era demasiado pronto para que se unieran a los Anbu. Dejando a un lado su experiencia y cualificaciones, la Anbu no era, en efecto, muy adecuada para sus personalidades, pero, después de todo, los Anbu estaban bajo el mando directo del Hokage. Tras muchas dudas, Minato Namikaze sintió que era necesario hacer una visita personal. Cuarto Hokage, soy yo, Minato Namikaze. Disculpen la intromisión. Llamó suavemente a la puerta. El tono de Minato Namikaze fue extremadamente respetuoso. Ingresar. Aunque ya era tarde por la noche, la enérgica Tsunade no había descansado. Poner fin a la guerra requirió un arduo trabajo por su parte como Hokage. Minato Namikaze entró al oír la respuesta. Tsunade ni siquiera levantó la vista y siguió revisando documentos. Disculpas por la intromisión, cuarto Hokage, hay un asunto que considera necesario informar. Se trata de la incorporación de Uchiha Obito y Kakashi Ataque a los Anbu. Minato Namikaze primero expresó sus disculpas y luego reunió el valor necesario para exponer su propósito. Sería mejor que los dos pequeños se quedaran a su lado y adquirieran más experiencia, Anbu. Mientras trabajaba, la mirada de Tsunade parecía algo perpleja, pero pronto se tornó comprensiva. ¿Los Anbu, eh? Muy bien. Ya que tienes esa intención, confío en tu criterio. Que esos dos pequeños vengan mañana al edificio Hokage, hace tiempo que no los veo. La fortaleza y la perspicacia de Minato Namikaze eran dignas de confianza. Y como discípula de Jiraiya, puesto que Minato Namikaze había hecho esa petición, no tenía motivos para negarse. Sin embargo, al recibir la respuesta, la expresión de Minato Namikaze se tornó repentinamente seria. A juzgar por el tono de la cuarta Hokage, no sabía que se habían unido a los Anbu. Oh, no. El cuarto Hokage. Ambos recibieron órdenes de traslado de Anbu esta madrugada. No era tu pedido. El tono de Minato Namikaze estaba lleno de gravedad. Albergaba un atisbo de esperanza en su corazón, y si el cuarto Hokage simplemente estaba ocupado con asuntos oficiales y se le había olvidado. Sin embargo, la expresión igualmente seria y gradualmente enfadada en el rostro de Tsunade hizo que a Minato Namikaze se le encogiera el corazón. Tsunade ya sabía más o menos cuál era la situación, Anbu. Solo el Hokage tenía derecho a enviarlos directamente. Y en Konoha ahora había dos Hokage, aunque Hiruzen Sarutobi había dimitido, como antiguo Hokage, aún conservaba una pequeña parte del control sobre los Anbu. Su era propósito proteger a este Hokage anciano y retirado. No entré en pánico, Minato. Con un grito helado, Tsunade golpeó la mesa y se puso de pie. Llamen a Jiraiya inmediatamente. ¿Cómo se comporta como este capitán Anbu conmigo? Reúnan a los Anbu inmediatamente y síganme para encontrar a ese viejo Sandaime y llegar al fondo de este asunto. Tsunade mantuvo su estilo decisivo.
Dos Ambu apareció ante el escritorio y, sin siquiera quedarse mucho tiempo, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. La mirada de Minato Namikaze permaneció seria. Cuarto Hokage, por favor, dé la orden, déjeme ir a traerlos de vuelta. Es probable que ellos dos ya no estén en Konoha. Minato Namikaze no era tonto. Simplemente no quería tocar esos lugares oscuros. Su Nindo, camino ninja, le hizo desdeñar hacer cuentos cosas. Pero como ninja cualificado, también tenía la capacidad de ver la esencia de la verdad. Sandaime, Uchiha Eric, quién tenía razón y quién no, no era la clave del problema. Él solo quería proteger a sus discípulos. Ya sea ahora o en el futuro. La mirada de Tsunade se ensombreció por un instante, y finalmente ascendió. Vete, mantén una salva. Sí. Mientras tanto. Dentro del territorio de la Tierra del Fuego, en el camino hacia la Tierra de la Lluvia. En la oscuridad de la noche, esos dos rayos de luz roja resultaban muy llamativos, a la carga. Debemos llegar a la Tierra de la Lluvia antes del amanecer. Uchiha Obito, avanzando a toda velocidad con el elemento fuego. Rasengan en ambas manos, no podría estar más emocionado. Por fin había llegado este día. Lord Obito de Anbu liderando un equipo en una misión. Al recibir la orden de traslado de Anbu, Uchiha Obito se sintió confundido al principio, ni siquiera reaccionó hasta que recibió la máscara exclusiva de Anbu y fue nombrado capitán. Cazador de Salva tu Chakra, idiota. Detrás de él, Kakashi Atake lo perseguía, con expresión de asombro. Era necesario. Era evidente que una simple misión de reconocimiento solo servía para poner a prueba la resistencia de los recién llegados. Y con esta forma tan llamativa de progresar, ¿temía acaso que la gente no los viera? Verdaderamente el último de la clase. En cuanto a la identidad de ese capitán, Kakashi Atake miró al otro hermano menor que estaba a su lado. No era viejo, solo 1 o 2 años menores que ellos. Pero era un auténtico genio del clan Uchiha. Su técnica de parpadeo corporal era magnífica, y se rumoreaba que su actuación en el campo de batalla de la niebla oculta fue tan llamativa que los Anbu de la aldea lo reclutaron directamente. Dos Uchiha en un mismo equipo. Probablemente los altos mandos nombraron a este idiota capitán solo para complacer el notorio mal genio de los Uchiha. Kakashi, tú, parece que aún no te has adaptado a la gloriosa vida de los Anbu. Uchiha Obito, que seguía moviéndose a gran velocidad, dijo de repente algo significativo. No nos veas como socios, dejaré pasar que te cuido en los días normales, pero ahora, nosotros somos los gloriosos Anbu. Recuerda en el futuro. Llámame capitán. Capítulo 150. ¿Un equipo de invasión a Konoha? Mientras tanto. En la Tierra de la Lluvia. Todavía en esa cueva completamente oscura. Nagato parecía detestar la luz. Con su Rinnegan, no necesitaba luz para ver las cosas, pero Conan era diferente. Era bastante sensible a los colores, aunque su favorito seguía siendo el blanco. Había pasado más de un mes desde que alguien se había marchado. El anillo de comunicaciones llevaba mucho tiempo listo. Pero tal vez por pura obstinación, Nagato no había mencionado en absoluta la posibilidad de contactar con Uchiha Eric. Esto desconcertó a Conan. Como número 3 de la organización, independientemente de la fuerza de Uchiha Eric, era al menos un miembro fundador del nuevo Akatsuki. Y él había ayudado a resolver la situación en la Tierra de la Lluvia, y ayudó a derrotar a Danzo Shimura. Un miembro tan poderoso sin duda aportaría tranquilidad. El chakra giraba en la punta de sus dedos. Un pequeño trozo de papel doblado en el aire, finalmente, se convirtió en un avión de papel. Un avión de papel muy simple, pero uno podía ver vagamente la forma del Chunibyo de esa persona arte ninja. Jutsu J-20. Conan no podía imitar la imponente manera de realizar ese jutsu, algo que últimamente la había estado inquietando. El origami siempre fue su fuerte. ¿Cómo podía perder contra ese tipo que solo lo había aprendido hacía unos días? Si te sientes agobiado, sal a tomar un poco de aire fresco. En este momento. Al notar que Conan estaba de mal humor, Nagato, que estaba investigando los 6 caminos del dolor, habló de arrepentimiento. Tras terminar, tal vez pensando en algo, Nagato sacó el anillo que había preparado hacía tiempo y se lo arrojó a Conan. Si lo necesitas, puedes volver a llamarle. Conan atrapó el anillo, y su rostro se puso rojo al instante, pero inmediatamente después, su expresión se volvió fría, su mirada se desvió hacia un lado y frunció el ceño. Alguien viene. Parece ser Zetsu. Conan sintió un rechazo natural hacia este nuevo miembro que acababa de unirse a Akatsuki. Aunque era un viejo conocido de ese tipo, Conan siempre tuvo la sensación de que ese miembro llamado Zetsu tenía malas intenciones.
Quizás fue la intuición de una mujer, o, por supuesto, podría ser simplemente una ilusión. Un escuadrón de Konoha está a punto de entrar en la tierra de la lluvia, Zetsu, envuelto en una planta carnívora, dijo en tono juguetón. ¿Arrojar un escuadrón de Konoha? Nagato frunció el fruncido. La palabra Konoha le resultaba algo complicado. Sus padres murieron a manos de los ninjas de Konoha. Pero su maestro, Jiraiya, quien les salvó la vida y les enseñó habilidades, también era un ninja de Konoha. Y ahora, Uchiha Eric, quien les había ayudado mucho en su camino de venganza, también era una desertora de Konoha. ¿Cuál es su propósito? Nagato preguntó con voz grave. Probablemente, solo están aquí para explorar. La guerra se está volviendo cada vez más intensa, y la Tierra de la Lluvia siempre ha sido un lugar importante, esa era la verdad. La Tierra de la Lluvia, como nación derrotada que una vez inició la Segunda Guerra Mundial Shinobi, pudo existir no únicamente gracias a la existencia de esos semidios. La Tierra de la Lluvia era también una fortaleza militar que limitaba con 3 naciones. Utilizarlo como campo de batalla estaba bien, pero nadie quería que su oponente se apoderara de un país así, entiendo. La expresión de Nagato era sombría, y volvió a cerrar los ojos. Zetsu soltó una risa extraña, se enterró sensatamente en el suelo y se marchó en silencio. Mientras la figura de Zetsu se alejaba. Nagato abrió los ojos y miró directamente a Conan. Lo siento, por ahora, no dejamos que ese tipo vuelva. Probablemente no quiere que la gente de Konoha sepa que está aquí, aunque desconocía el motivo de la deserción de aquel hombre. Pero durante los últimos 4 años, Uchiha Eric no había mencionado a Konoha ni una sola vez, ni intencionadamente ni sin querer, y su reciente viaje de regreso tenía como objetivo directo matar a Danzo Shimura. Ese tipo estaba claramente en desacuerdo con Konoha. Entiendo. ¿Vas tú o voy y yo? Vete, mis 6 senderos del dolor han llegado a un momento crítico. Una vez que tenga éxito, ese será el comienzo del dolor en el mundo. Después de recolectar la cueva Rikichi, el objetivo de Uchiha Eric, el chakra del sabio, era más claro, pero también estaba preocupada. El chakra sabio claramente tuvo un efecto positivo en el Sharingan. Después de todo, el chakra del sabio era, sencillamente, el resultado de mezclar energía física, energía espiritual y energía natural en una proporción determinada. La energía espiritual estaba vinculada al poder de liberación yin, por lo que era normal que la adquisición del chakra del sabio tuviera un efecto positivo en el Sharingan. La razón, le dijo a Uchiha Eric. Una vez que encontrara el monte Minboku y obtuviera por completo los 3 grandes chakras del sabio del mundo ninja, sus acciones posteriores tendrían el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Los problemas más difíciles de resolver, la liberación del poder yin y el Mangekyo, sin duda estarían resueltos en más de la mitad. Después de completar la misión sabio, usar el modo sabio permanente para realizar ninjutsu para subir de nivel la habilidad, la velocidad naturalmente sería obvia. La clave, dejando de lado si el monte Minboku era fácil de encontrar o no, los problemas de Minato Namikaze y Jiraiya II también podrían quedar temporalmente en plano. Realmente no estaba seguro de la mezcla de los 3 tipos de chakra sabio, sin mencionar si sería doloroso o no. Con su estado físico actual, la energía que podía soportar era, en última instancia, limitada. El volumen de chakra a nivel Kage no era exagerado. Para un Sage Body, esto era un funcionamiento normal, pero si añadimos este chakra del sabio, puede que no sea así. El siempre cauteloso Uchiha Eric decidió aplazar la adquisición del monte Minboku. Chakra de salvia por ahora. Así pues, había que elegir la siguiente ubicación. La técnica de roca con peso y la técnica de roca ultraligera de Iwagakure. O la tablilla de piedra Uchiha de Konoha. Ambas opciones parecían posibles, sin embargo, Uchiha Eric tenía una opción aún mejor. Calculando el tiempo, parecía que se acercaba el día en que Shippuden comenzaría oficialmente. La Tercera Guerra Mundial Shinobi estaba a punto de llegar a su punto culminante. Ya que ya no tenía que preocuparse por el plan Ojo de la Luna, entonces, la persecución de cierto señor Madara podría iniciarse aparentemente sin ningún escrúpulo. Capítulo 151. La obstrucción de Uchiha Fugaku. Respecto a ese eterno ermitaño, Uchiha Madara. Respecto a Black Zetsu. Uchiha Eric jamás los había subestimado. Sí, cuando trataba con enemigos o mejor dicho, cuando trataba con alguien que nunca podría ser un aliado no tenía la costumbre de subestimarlos. Tras subirse a su avión de papel, Uchiha Eric apuntó en una dirección y salió disparado hacia adelante. Mientras tanto, al otro lado.
Minato corría a toda prisa por el camino, buscando a sus dos discípulos, no era necesario verificar su misión con los Anbu. Partiendo de sus movimientos dentro de Konoha y siguiendo las pistas que dejaron, localizarlos fue tan fácil como chasquear los dedos. El relámpago amarillo no solo era conocido por su formidable fuerza, rápidamente captó su dirección general. Su figura se movía como el viento, pero los ojos de Minato estaban llenos de preocupación. ¿Cómo no iba a estar preocupado? Desde que alguien desertó. Aunque ambos habían perdido a un compañero de equipo, el equipo Minato había brillado con luz propia durante los exámenes Chunin, y ambos se habían convertido en Chunin sin mayores dificultades. Desde entonces, ambos se habían unido rápidamente al campo de batalla. Para un ninja que acaba de incorporarse al campo de batalla, un día parece un año era quizás la mejor manera de describirlo. Y por su culpa. Las misiones enviadas al cabo por el equipo Minato fueron, en su mayoría, bastante peligrosas. Las situaciones de riesgo y similares se habían convertido gradualmente en algo habitual para ambos. La situación en el campo de batalla cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ante sus propios ojos habían muchas personas muertas, y en algunas misiones, solo podía medir sus vidas en segundos. Sin embargo, ninguno de los dos se había quejado jamás, ni habían retrocedido ni una sola vez, con esas payasadas exageradas, uno solo conseguía que la gente se echara a reír a carcajadas. El otro simplemente afilaba su espada en silencio. Minato tenía 3 discípulos. Uno de ellos era un ninja renegado cuya fuerza quizás ya superaba la suya. 2 de ellos eran Chunin, cuya fuerza era quizás un poco menor, pero la forma en que perseguían desesperadamente la sombra de su compañero era desgarradora. Minato siempre se había sentido culpable. El chico se había marchado demasiado de arrepentimiento. Como su instructor Jonin, no haberlo descubierto y detenido por un tiempo fue una negligencia por su parte. Esto había llevado a los 2 discípulos restantes a cultivar desesperadamente y a perseguirlo frenéticamente, mientras que él ni siquiera tenía el valor de animarlos, y ahora. Estos 2 discípulos restantes también fueron víctimas de una conspiración. ¿Cómo no iba a estar ardiendo de ansiedad? Su figura parpadeado. Minato desató su técnica de parpadeo corporal sin reservas, persiguiendo frenéticamente a sus 2 discípulos. Zas. Zas. Justo en este momento. Justo después de haber dejado a Konoha a cierta distancia, 2 kunai, que parecían estar calculando su posición, aparecieron de repente. Minato frunció el fruncido. El ángulo de esos 2 kunai era extremadamente complicado, y lo más importante, habían sido capaces de predecir su movimiento a alta velocidad. Un experto. La primera reacción de Minato fue eliminar a un dios del trueno volador. Kunai de su bolsa. Pero no nos usamos para bloquear. En una milésima de segundo, el kunai salió de su mano. Sin embargo, la mirada de Minato nunca se posó en esos 2 kunai que se aproximaban. No había necesidad, lo que tenía que hacer era encontrar la ubicación del enemigo lo más rápido posible. Silbido. PFFT, PFFT. Los 2 kunai surcaron el aire y se clavaron en un gran árbol. Mientras tanto, la figura de Minato apareció en el suelo al otro lado. No esperaba que fueras tú, líder del clan Fugaku. Minato se puso de pie y miró con expresión solemne al hombre que vestía el chaleco táctico reglamentario de Konoha. Dios del trueno volador, el segundo Hokage era conocido como el más rápido del mundo ninja, y calcula que probablemente no era mejor que esto. Jonin Minato. El hombre que hablaba tenía el Sharingan de 3 Tomoe, con los brazos cruzados, de pie bajo la rama de un árbol. No era otro que Uchiha Fugaku. El actual líder del clan Uchiha. No hay necesidad de charlas triviales, líder del clan Fugaku. La mirada de Minato permaneció solemne, y deliberadamente había apartado la vista de los ojos de Uchiha Fugaku. Solo quiero saber el motivo. Debes saber que no puedes detenerme. Estas palabras fueron pronunciadas con gran seguridad. Por supuesto, el tono también era bastante frío. En cuanto a por qué Uchiha Fugaku apareció aquí, en realidad no importaba. Esos 2 kunai ya lo habían explicado todo. Si quería irse, nadie podía retenerlo. Tras su regreso a Konoha, las acciones de Uchiha Fugaku serán denunciadas de inmediato. Es que, no podía irse ahora mismo. Lo siento, Jonin Minato. No tengo otra opción. Uchiha Fugaku conocía perfectamente las habilidades de Minato. El dios del trueno volador no era solo palabrería. Formando sellos con ambas manos, con su Sharingan de 3 Tomoe girando salvajemente, Uchiha Fugaku presionó repentinamente una mano contra el suelo. Uchiha. Reino de la llama.
Una barrera cuadrada de color rojo, que emanaba de una temperatura abrasadora, se alzó instantáneamente. El corazón de Minato se encogió al instante. No era que no pudiera activar al dios del trueno volador, había dejado muchas marcas del dios del trueno volador en Konoha, y a esta distancia, podía activarlo en cualquier momento. Pero el objetivo del enemigo era claramente obligarlo a marcharse. ¿Para qué era? ¿No era simplemente para impedir que fuera a ayudar a sus dos discípulos? Vuelve, Jonin Minato. La voz de Uchiha Fugaku también era algo compleja, pero la seguridad que transmitía era evidente. Puedes destituirme ante el cuarto Hokage. Pero lo siento, hoy no puedes pasar. Por favor, no intentes persuadirme inútilmente, como capitán de la policía militar de Konoha, tengo derecho a detener a un Jonin que abandona la aldea sin autorización. Sobre todo cuando el discípulo de este Jonin es un ninja renegado de rango S de Konoha. La expresión de Minato cambió repetidamente. Lo que dijo Uchiha Fugaku, era básicamente una tontería. Todo era para ganar tiempo y hacerle creer que la persona que tengo delante en realidad tiene algún malentendido. Después de todo, la deserción de Uchiha Eric había supuesto un duro golpe y una gran pérdida para el clan Uchiha, entonces solo quedaba un camino. La mirada de Minato permaneció fija en el cuello de Uchiha Fugaku. Capítulo 152. Este es mi ninjutsu. No se atrevió a bajar la guardia ante el genjutsu del Sharingan. Y ese cuello también sería su objetivo. Minato dobló ligeramente las rodillas y giró el cuerpo a medias, preparándose para ejercer fuerza. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, Minato sacó una granada aturdidora y la estrelló directamente contra el suelo. Un intenso destello iluminó de inmediato cada rincón del campo de batalla y, al mismo tiempo, la figura de Minato desapareció al instante. Cuando reapareció, había llegado justo detrás de Uchiha Fugaku. El dios del trueno volador, el kunai que sostenía en la mano, seguía apuntando al corazón de Uchiha Fugaku. Aullido de danza súper redondo con destello en espiral, tipo 3. Al combinar la técnica del dios del trueno volador con una granada cegadora, utilizó la luz amarilla cegadora que emitía la granada para hacer creer erróneamente al oponente que se trataba simplemente de un ninjutsu destinado a obstruir su visión, mientras que simultáneamente activaba al dios del trueno volador para derrotar lógicamente al enemigo. Este no era el movimiento que Minato usaba con más frecuencia. Un ninja común no le exigía luchar con tanto esfuerzo, pero la situación actual claramente no le permitirá conservar resistencia ni chakra. Dejando de lado por un momento la fuerza y los motivos de Uchiha Fugaku. Cada segundo que perdiera aquí, sus discípulos estarían en mayor peligro. Ese kunai finalmente llegó a la garganta de Uchiha Fugaku. Sin embargo, Minato no atacó. Por favor, eliminen la barrera aquí. Yo, no quiero atacar a un ninja de la misma aldea. La voz de Minato carecía de calidez. Este hombre, que normalmente era como un pequeño sol, estaba ahora lleno de intenciones asesinas de pies a cabeza. Sin embargo, Uchiha Fugaku, con el kunai presionado contra su garganta, aún mantenía su postura inicial de indiferencia. En sus ojos se reflejaba admiración, así como sorpresa ante tal velocidad. Pero lo único que faltaba, era el miedo a enfrentarse a la vida y la muerte. Así son las cosas, la granada aturdidora era simplemente un medio para distraer al enemigo. ¡Qué velocidad, realmente impresionante! En el instante en que esa voz resonó, la expresión de Minato cambió drásticamente. Sin dudarlo ni un instante, se movió rápidamente a otra posición sucesiva, mientras simultáneamente formaba sellos con las manos para interrumpir frenéticamente su propio chakra. En ese momento, solo una pregunta permanecía en su mente. ¿Cuándo había caído bajo un genjutsu? Sin embargo, incluso después de interrumpir su propio chakra, la expresión de Minato permaneció seria. Creía firmemente que había caído bajo un genjutsu. Sin duda, cuando tu enemigo está parado frente a ti con tu kunai presionado contra su garganta, y de repente su voz resuena a tus espaldas, si no es genjutsu, ¿entonces qué es? Minato frunció profundamente el ceño. Desde el momento en que confirma la identidad de Uchiha Fugaku, no, desde el momento en que confirma más o menos que el interceptor era miembro del clan Uchiha, ya había hecho todos los preparativos necesarios. Tenía dos discípulos del clan Uchiha. Uno de ellos no era muy serio, se especializaba en ninjutsu, pero parecía completamente ignorante de taijutsu y genjutsu, por lo que no podía usarse como referencia. Y el otro, Uchiha Obito, tampoco siguió el camino de un ninja especializado en genjutsu. Sus puntos fuertes eran una combinación de taijutsu y ninjutsu, tácticas y un estilo de ataque intrépido y temerario.
Pero, aún así, el talento de Uchiha Obito para el Genjutsu, simplemente gracias a ese par de Sharingan, no era débil en absoluto. Así era un auténtico Uchiha. Esto era lo que era un Sharingan de verdad. ¿Activaste el Genjutsu en el momento en que te vi, líder del clan Fugaku? Poco después, Minato, tras varios intentos fallidos de interrumpir su chakra, finalmente dijo con voz fría. Solo quedaba una posibilidad, si a esto le sumamos esos dos kunai que casualmente le bloqueaban el paso. Y el hecho de que esta distancia no estaba demasiado lejos de Konoha, pero sí completamente fuera del alcance de la vigilancia de Konoha. Ambu, la persona que llegó ya había calculado su hora de llegada, esperándolo solo a él. Entonces, la persona detrás de todo esto era obvia, este es Ninjutsu. La voz de Uchiha Fugaku resonó de nuevo, pero esta vez transmitía una sensación de poder y plena confianza. Como miembro del clan Uchiha, podía dejar de lado su habitual distanciamiento en aras del objetivo general. Pero la arrogancia grabada en sus huesos jamás desaparecería, sobre todo cuando se trataba de poder real. La figura de Uchiha Fugaku apareció ante Minato una vez más. Sus ojos seguían siendo escarlata, pero los tres Tomoe ya habían desaparecido, Mangekyo. La mirada de Minato se tornó gradualmente seria. Hace apenas unos segundos, ya había intentado activar al dios del trueno volador para regresar a Konoha, pero sin duda, fracasó, y parecía que ni siquiera la técnica de invocación podía establecer una conexión con el monte Minboku. Esta situación no tenía precedentes. Y en la situación actual, fue increíblemente fatal. Parece que el líder del clan Fugaku ha hecho todos los preparativos, su cuerpo tenso se relajó gradualmente y Minato se enderezó. Dado que tanto el ataque como la retirada habían fracasado, debía calmarse, por mucha ansiedad que sintiera, y buscar una debilidad. Ningún ninjutsu es perfecto. El genjutsu es lo mismo. Minato conoció bien este principio, simplemente descubrí que Jonin Minato había abandonado la aldea sin autorización, y por la seguridad de Konoha, no tuve más remedio que perseguirlo, y por suerte, lo conseguí. Jonin Minato, por favor, mantén la calma. Uchiha Fugaku volvió a esa postura fría e indiferente. Seguir insistiendo en esas palabras superficiales no llevaría a ningún resultado. Minato apretó los dientes, frunciendo aún más el ceño. Mientras tanto, al otro lado. En la frontera entre la Tierra de la Lluvia y Konoha. La expresión bajo la máscara de Uchiha Obito era algo extraño. Una mujer a Megakure de repente, aparecieron unos ninjas frente a ellos, bloqueándoles el paso. Y ella incluso afirmó ser a Megakure. Ambu, exigiendo que dieran la vuelta y se marcharan inmediatamente. Entonces la pregunta era: ¿acaso la primera misión de Lord Uchiha Obito al mando de un equipo iba a terminar tan abruptamente? Capítulo 153. El dilema de Uchiha Obito. Vestida con el atuendo completo de Ambu, Konan miró fríamente a los tres hombres que tenía delante. No eran muy altos, pero todos llevaban ropa de Konoha. Máscaras y uniformes de los Ambu. A Megakure había sido tomada por Akatsuki. Manteniendo un perfil bajo, Konan no actuó de inmediato, en cambio, optó por ahuyentarlos, haciéndose pasar por una Megakure. Ambu. Después de todo, era mejor no exponer la Tierra de la Lluvia y a Akatsuki demasiado pronto. A Megakure y Konoha firmaron un acuerdo de alianza hace mucho tiempo. Konan dijo con frialdad y formalidad, los Akatsuki no habían encontrado casi ninguna resistencia cuando tomaron el control de la Tierra de la Lluvia, y ella ya había dominado todos sus supuestos secretos. Especialmente la información registrada en papel o pergaminos, los ninjas de Konoha deben negociar con antelación para entrar en la Tierra de la Lluvia. De lo contrario, se considera una señal de invasión contra Megakure. Además, dado que estamos en tiempos de guerra, Megakure no acepta ningún tipo de visita ni comunicación. Vete ahora y puedo fingir que no te vi. Uchiha Obito quedó atónito una vez más. Instintivamente, levantó el brazo. No tenía intención de hacer nada en particular. Simplemente sentí un picor en la nuca, sin embargo, esta acción no parecía encajar con la imagen de un capitán, así que bajó el brazo que tenía levantado hasta la barbilla y Uchiha Obito comenzó a pensar, adoptando la apariencia propia de un capitán. En lo que respecta a la diplomacia entre nuestras dos naciones, de esto, ciertamente soy consciente. Es que, este tema de la comunicación, Uchiha Obito aún quería hacer un último intento. Su misión era sencilla. Investigar la situación actual de la Tierra de la Lluvia. Esta misión no significaba nada más, simplemente consistía en que él viniera a la Tierra de la Lluvia, echara un vistazo a las costumbres locales, y viera el estado actual del país.
Pero, ¿cómo pudo Lord Obito, que ya había sido ascendido a capitán de Anbu, permitir que las cosas terminaran tan precipitadamente? De la noche a la mañana, Uchiha Obito había memorizado frenéticamente toda la historia del país de la lluvia. Desde el libro de texto del primer año de la Academia Ninja hasta todo a lo que podía acceder en Anbu. Aunque estuvo a punto de quedarse dormido 5 veces durante el proceso, gracias a la visión dinámica de su Sharingan, hojeó las páginas de un vistazo y logró leerlo todo. La tierra de la lluvia, Amegakure. Una aldea oculta y militarizada que una vez desencadenó la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Aunque sufrió enormes pérdidas como nación derrotada y firmó un tratado de paz en presencia de las 5 grandes naciones, la amenaza que representaba la tierra de la lluvia era real, por lo tanto, Uchiha Obito concluyó que, esta misión no era sencilla. ¿Cómo podría ser sencillo investigar una aldea ninja que se atrevió a iniciar una guerra? Naturalmente, no podía limitarse a investigar desde la periferia, ¿y si había ninjas dentro esperando para iniciar otra guerra? ¿Y si estos tipos aún albergan intenciones maliciosas? Esto es Amegakure. ¿Qué podría ver desde fuera? Bueno, pudo ver a una joven de Amegakure. Ambu. Ustedes, este Amegakure, con este tipo de bloqueo, podría ser, es decir, sería, un poco inconveniente o algo así. Uchiha Obito reflexionó profundamente. Parecía que, realmente no había excusa para entrar en Amegakure y echar un vistazo. Mar maldita. ¿Acaso su primera misión iba a terminar así? ¿Qué intentas decir? Los ojos de Conan se entrecerraron tras su máscara. Desde el momento en que vio a esos tres, tuvo un mal presentimiento, eran demasiado jóvenes. Sin embargo, no los subestimaría por su edad. Después de todo, Konoha los Anbu nunca se fijaban en la edad, lo único en lo que uno podía confiar para convertirse en un Anbu era en la fuerza. Además, cuando ese tipo se acercó a los Akatsuki, parecía incluso más joven que ellos, por precaución, era mejor tomarse en serio a esos mocosos de Konoha. Tu situación actual no tiene nada que ver con nosotros. En ese momento, Kakashi Atake, que estaba de pie detrás de Uchiha Obito, dijo de arrepentimiento con frialdad. Comparado con Uchiha Obito, aunque Kakashi Atake no tenía Sharingan, aún podía ver algunas pistas, el ninja que tenían delante había aparecido demasiado rápido. Era casi como si acabarían de entrar en el territorio de la Tierra de la Lluvia. ¿Qué clase de concepto era ese? La Tierra de la Lluvia era muy pequeña. Comparada con la Tierra del Fuego, casi podría describirse como un ratón comparado con un gato. Y como aldea ninja de la Tierra de la Lluvia, el área que Amegakure podía controlar era aún menor, sin embargo, con tal proporción, el Amegakure los Anbu podrían interceptarlos en el momento en que entrarán en la Tierra de la Lluvia. Esto era muy anormal. Konoha está llevando a cabo una misión. No tiene nada que ver con la situación actual de Amegakure. Si no queréis convertiros en enemigos de Konoha, no os interpongáis en nuestro camino. La voz de Kakashi Atake se volvió cada vez más fría. No dudaba de Amegakure. La identidad Anbu de la persona que tenía delante. Simplemente sentí que este asunto no era tan sencillo, la expresión tras la máscara de Conan se tornó cada vez más desagradable, qué gran misión en Konoha. Fue tan repugnante como siempre, comparados con ese tipo, a estos mocosos de Konoha les faltaba un poco de modales, como la primera y más poderosa aldea ninja del mundo ninja, poseedora del mayor poder del mundo ninja, ¿esta era su actitud? No es de extrañar que ese tipo quisiera irse de Konoha. Su mirada se volvió más fría. Conan ignoró a ese Anbu de cabello blanco y volvió a mirar a Uchiha Obito. Era evidente que, aunque este tipo parecía un poco desequilibrado mentalmente, debía ser el líder. Entonces, mátenlo primero, idiota. ¿Acaso te corresponde hablar aquí? ¿Has olvidado quién es el capitán? Imbécil. En ese momento, Uchiha Obito, aparentemente sin poder captar toda la atención, se dio la vuelta furioso y miró a Kakashi Atake, gritando y maldiciendo. Esto hizo que Conan, que estaba a punto de atacar, se detuviera sorprendida. Sin embargo, en el instante en que quedó atónita, el tono de Uchiha Obito se volvió repentinamente frío. Acaben con esta persona. Definitivamente no es una Amegakure. Anbu. Capítulo 154. La confusión de Uchiha Shisui. Un relámpago cruzó el cielo. En un instante, esa corta espada ya había llegado frente a Conan. Corte relámpago. Kakashi Atake tomó la delantera. Con su corta espada desenvainada y arcos eléctricos parpadeando en la punta, cargó directamente frente a Conan. Toda la secuencia de movimientos fue fluida y perfecta. Tras años de trabajar juntos, comprendió muy bien el comportamiento confuso de Uchiha Obito.
Si de repente se volvió hostil, debe haber una razón. Además, hacía tiempo que sentía que este Amegakure Renbu que tenía delante estaba un poco raro. Aprovechando la posición en la que Uchiha Obito se había girado de lado, fingió hacer una rabieta mientras en realidad bloqueaba el rayo. Kakashi Ataque desató todo su poder. La mirada de Conan finalmente se volvió fría. La hoja corta se movía con gran velocidad, pero el empuje en sí se sentía increíblemente pesado. Fue tan rápido como un rayo y tan pesado como una montaña que se derrumba. Esta era una técnica de ninjutsu con espada que combinaba las artes de la espada ataque con el elemento rayo. Requería altos estándares físicos y un dominio aún mayor de las armas y el chakra. La comprensión de la liberación del rayo, el dominio de las técnicas de espada, el acondicionamiento físico, no podía faltar nada. A esta distancia, este ataque ya se había cobrado la cabeza de innumerables enemigos. Si no fuera por la indescriptible amenaza que representa este Amegakure ninja posó para Kakashi Ataque. Por preocupación por las relaciones entre los dos países, definitivamente no habría recurrido a esta medida. La hoja corta finalmente dio en el blanco. Sin encontrar resistencia, ni siquiera la más mínima obstrucción, la espada de Kakashi Ataque atravesó el cuerpo de esa mujer de Amegakure ninja. Pero inmediatamente después, la expresión de Kakashi Ataque se oscureció repentinamente. Vio líneas negras que comenzaban a aparecer por todo el cuerpo de esa mujer Amegakure. Ambu. No parecían grietas por roturas. Parecía más bien que, el cuerpo mismo estaba reconstruido con hojas de papel. Idiota. Apártate del camino de tu capitán. En ese momento, llegó la segunda oleada de ataques de Uchiha Obito. Respiró hondo y juntó las manos formando un sello frente a él. Liberación de fuego. Avance del dragón de fuego. Un dragón de fuego, formado por oleadas convergentes de fuego, cargó directamente contra el objetivo. Liberación de fuego. El ninjutsu característico del clan Uchiha. Tras ser modificada por cierto ninja renegado, la técnica de elemento fuego de Uchiha Obito también sufrió una transformación. No podía realizar el truco de esconder dos dragones de fuego en un solo ninjutsu, ni tampoco podía comprimir el dragón de fuego en un rayo de luz, pero Uchiha Obito había desarrollado su propio elemento fuego. El método de liberación de la técnica de la gran bola de fuego, la forma ninjutsu de la bala del dragón de fuego. Excepto por el hecho de que tuvo que seguir escupiendo fuego durante todo el proceso de liberación, el poder de este ninjutsu había sido calificado con éxito como de rango A. Dos ninjutsu de rango C se fusionaron en uno de rango A. Obito. Este tipo es un problema. El rostro de Kakashi Ataque se ensombreció al instante. Por reflejo, desenvainó su espada y retrocedió, utilizando la técnica del parpadeo corporal para regresar al lado de Uchiha Obito. El proceso fue tan fluido, que claramente no era la primera vez que los dos se coordinaban de esta manera. Uchiha Shisui, que estaba cerca, observaba aturdido. Estos dos no eran mucho mayores que él, pero sin duda eran sus superiores. Sin embargo, cuando los vio por primera vez, especialmente por la forma en que discutieron en el momento en que se conocieron, Uchiha Shisui se sintió algo decepcionado. Los Anbu son buenos. Sin duda, que un Uchiha pueda unirse a los Anbu es aún mejor. Pero, si hubiera un capitán confiable, sin duda sería aún mejor. ¿Son fiables los dos? No estaba muy seguro. En términos de fuerza pura, aunque Uchiha Shisui no tenía la costumbre de ser arrogante o subestimar a sus enemigos, basta con observar su experiencia en combate y sus estilos de lucha preferidos. Sentía que aún podía encontrar sus puntos débiles, comparando velocidad. Con su suficiente conocimiento de la técnica del parpadeo corporal, no creía que Kakashi Ataque pudiera ser tan rápido. Después de todo, aunque su maestro era Minato Namikaze, quien había dominado al dios del trueno volador, ellos dos no habían recibido un entrenamiento similar. Comparando la letalidad, Uchiha Shisui no creía que esos originales ninjutsu pudieran ser tan fuertes. Las personas, los enemigos, suelen ser frágiles. Tras haber prosperado en el campo de batalla, lo sabía bien. Quitarle la vida a un enemigo, degollándolo con un kunai, siempre es más fácil que quemar a alguien hasta dejarlo calcinado con ninjutsu, igual que la situación actual. El maestro Kakashi ya había tenido éxito y había confirmado la información de inteligencia de que el enemigo no era el cuerpo real. Aunque fue un tanto inusual que el clon no se disipara inmediatamente. Un clon, al combinarse con cambios en los atributos de chakra, también puede infligir daño. Sin embargo, está claro que ese no era el caso aquí. Entonces, ¿no debería el señor Obito estar ayudando a encontrar el verdadero cuerpo del enemigo? ¿Por qué agregar un disparo de fuego de tan alto consumo?
¿Ninjutsu? Esto fue muy irrazonable. Pero después de todo, Uchiha Obito fue, al final, un líder de escuadrón Anbu elegido por Konoha. Uchiha Shisui sin duda sabía lo difícil que era para un Uchiha ser reconocido y ganarse la confianza de la aldea, pero viéndolo ahora, es posible que el pueblo le haya dado su confianza porque pensaban que este tipo no era muy inteligente. La mente de Uchiha Shisui estaba llena de dudas al respecto. Sin embargo, en lo que respecta a su coordinación, fue impecable. Escuchó que habían tenido un compañero de equipo antes. ¿Y desertaron? Entonces, ¿qué clase de existencia era su compañero de equipo? Un atisbo de duda cruzó por los ojos de Uchiha Shisui. Recordaba que el líder del clan le había mencionado brevemente este asunto, pero no dijo mucho. La existencia de esa persona parecía ser un tabú, y Uchiha Shisui no se sentía cómodo preguntando nada. El rojo escarlata en sus ojos se arremolinaba silenciosamente. Ya habían aparecido 3 Tomoe. Uchiha Shisui activó silenciosamente su Sharingan, llevando a cabo la tarea que sus 2 superiores habían olvidado. Encontrar el verdadero cuerpo del enemigo. Había estado en el campo de batalla y tenía una amplia experiencia. En esta situación, no fue difícil encontrar la ubicación del enemigo. Comienza por investigar al clon disfrazado del enemigo. Se podría adivinar aproximadamente qué atributo de chakra poseía el enemigo, y luego, basándose en el entorno, determinar la ubicación del enemigo sería tan fácil como mover la mano. Esta experiencia era necesaria. Y, casualmente, él tuvo esa experiencia. Sin embargo, cuando miró el clon de la hembra a Megakure ninjas que aún no habían desaparecido. La expresión de Uchiha Shisui cambió repentinamente. Capitán. Eso es explosivo. Kakashi. Llévate a este pequeño de aquí rápidamente. Obito Uchiha era claramente más rápido que él. Con una patada en la espalda de Kakashi Ataque, Uchiha Obito presionó sus manos contra el suelo, vertiendo su chakra sin control. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Capítulo 155. El ojo derecho tiembla. El crisantemo florece. Aunque le cortaras la mitad del cerebro a Uchiha Obito y le llenaras el cráneo de agua, no sería tan estúpido como parecía. Simplemente no se molestó en pensar tanto. Lucha. Poseía el Sharingan, ese conjunto de poderosas técnicas de elemento fuego, y una habilidad magistral para lanzar shuriken. En el peor de los casos, todavía tenía a ese idiota de Kakashi. ¿Por qué tendría que pensar tanto? Solo pelea, eso es todo. No era tonto. Incluso si das un paso atrás, una persona que podría convertirse en el tercer jefe del mundo ninja, incluso si le restas el triple impulso de su corrupción, no podría ser tan estúpida, ¿verdad? No necesitaba que Kakashi Ataque se lo recordara. Ya había descubierto que algo no cuadraba con el enemigo. Esa técnica de liberación de fuego servía para evitar que el enemigo utilizara clones con atributos de chakra, como clones de agua o clones de rayo, lo que haría que ese idiota de Kakashi se estrellara contra la cuneta. ¿Podría un clon resistir un solo tajo de Kakashi Ataque? Aparte de los clones de elemento agua, parecía que solo los clones de elemento tierra podían resistirlo temporalmente. Pero las grietas en ese clon tampoco eran del todo normal. La intuición le decía a Uchiha Obito que, esto era muy peligroso. Por supuesto. Apenas 0,5 segundos después de descubrir el problema, vio las fórmulas de las etiquetas explosivas en el reverso de esos pequeños trozos de papel. Todo el clon estaba lleno de etiquetas explosivas. A esta distancia, definitivamente no había escapatoria. Ese idiota de Kakashi no tendría ningún problema. Si se esforzara un poco, no sería un gran inconveniente. Pero la clave era, que haber parecido un pequeño en el equipo. Fue entonces cuando llegó el momento de comprobar si era un capitán cualificado. Muros de tierra se alzaban uno tras otro, y al mismo tiempo, los sellos con las manos que Uchiha Obito seguían haciendo continuando. Su par de Sharingan de 3 Tomoe estaban calculando la cantidad de etiquetas explosivas y la potencia aproximada que se generaría después de tantas explosiones. Cubrir el retiro no significaba tirar la vida por la borda. Incluso en esta situación, Uchiha Obito solo tenía un pensamiento en mente. Piensa, ¿qué haría ese tipo? ¿Usar el muro de tierra para bloquear la primera oleada de impacto? ¿Y luego usar una liberación de fuego inversa para simplemente huir? Mientras se neutralizan los daños de la explosión, ¿nos marchamos con estilo? Buena idea. Como era de esperar del señor Obito. Sin embargo, ese tipo probablemente les devolvería 100 ninjutsu, ¿verdad? Mientras Uchiha Obito pensaba esto, una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. Ese tipo detestable, ¿por qué desertar?
Se marchó así sin más, sin decir que te llevaría con él, Lord Obito. Ahora, parece que vuestro señor Obito va a estirar la pata aquí, auge. Campamento Obito. MMM. Al mismo tiempo. Al otro lado del mundo ninja, cierto científico frunció el ceño de repente. Parecía haber oído algo. ¿Por qué no deja de temblar este párpado? Uchiha Eric, en modo sabio, tenía una expresión de desconcierto en el rostro. Este fenómeno no había cesado desde que dominó el modo sabio de la cueva Ricci. Su párpado derecho se contraía violentamente, fue una especie de intuición. Una especie de intuición extraordinaria que se obtiene tras adquirir la fría percepción de una serpiente y conectarse con la naturaleza en el modo sabio. Los humanos son insignificantes. Los ninjas no son una excepción. Aunque puedan obtener más poder de la naturaleza, frente a verdaderos desastres naturales, siguen sin ser nada. Los dos modos sabios hicieron que Uchiha Eric comprendiera este punto aún más profundamente. Además, según la explicación de las antiguas y misteriosas fuerzas orientales, el ojo izquierdo tiembla, el romance florece. El ojo derecho tiembla, florecen los crisantemos. Quizás este era un punto de vista poco científico. Pero, con su físico actual, ¿cómo podría haber un temblor extraño en el ojo derecho causado por espasmos oculares, espasmos de los músculos faciales o espasmos clónicos intermitentes e involuntarios de parte o la mayor parte de los músculos faciales? Esa sería la parte poco científica. Entonces, Uchiha Eric se preparó para analizar racionalmente la situación antes de entrar en el apartamento de este eterno ermitaño. ¿Qué tipo de situación? ¿Podría su fría percepción haberle advertido frenéticamente cuando estaba a punto de encontrarse con Uchiha Madara? Tal situación no existía. Con su fuerza actual, en ese momento, parecía que realmente no tenía nada de qué preocuparse. Él arqueó una ceja. Uchiha Eric recuperó la sonrisa y siguió adelante. Señor Madara. Tu compañero de equipo de confianza ha venido a buscarte. Con el modo sabio activado y su Mangekyou Sharingan eterno abierto, aunque la miopía de 800 grados y el astigmatismo de Uchiha Eric seguían presentes, todo lo que veía, incluyendo todo lo que había más allá, era incomparablemente claro. El modo sabio de la cueva Ricci parecía haber suavizado su atributo de percepción negativa. El mundo ante sus ojos, ¿cómo podría describirse de otra manera que no fuera en alta definición? Uchiha Eric simplemente caminó en silencio así. Este lugar estaba situado en la línea divisoria entre la Tierra del Agua y el continente, cerca de Konoha y no muy lejos de la Tierra del Rayo. Aunque encontrar este lugar requirió mucho esfuerzo, no fue tan exagerado como la operación de excavación de túneles en la montaña para encontrar la cueva Ricci, incluso. Uchiha Eric ya había localizado a ese hombre en lo profundo de la cueva, tras capas de restricciones, goteo, derrama, en la cueva completamente oscura. Uchiha Madara estaba sentado en aquella silla de piedra, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas en su rostro envejecido pero aún imponente. Detrás de él, un tubo grueso, blanco y no identificado bombeaba la energía de la estatua Gedo a su cuerpo a alta frecuencia. Gracias a esto, el cuerpo envejecido de Uchiha Madara se revitalizó en cierta medida. Qué lástima, a Lord Madara le quedan tan solo 10 minutos de vida. Oh, 9 minutos. A su lado, un Zetsu blanco estaba sentado aburridamente en el suelo, con las manos apoyadas en la barbilla, mirando fijamente a Uchiha Madara con la mirada perdida. La energía que podría haber durado al menos otros 2 años se agotó de golpe a manos de Uchiha Madara. Tras esto, la vida de Uchiha Madara llegaría a su fin. 9 minutos, ¿eh? Eso es suficiente. Uchiha Madara dijo sin la menor preocupación. Incluso sacó directamente el tubo que tenía detrás y estiró su cuerpo envejecido, que llevaba mucho tiempo sin moverse. Lo suficiente para charlar un rato con nuestro primer invitado. Capítulo 156. El primer encuentro entre el eterno excluido y el científico. Era fácil darse cuenta. Uchiha Madara, cuya vida se acercaba a su fin, estaba de muy buen humor. Ciertamente, esto no se debía a que su mentalidad se hubiera vuelto optimista, alegre y positiva después de décadas de vivir recluido en su casa. Para él, poner fin a la vida de este cuerpo era solo el comienzo. Por supuesto. Había otra razón. El joven que caminaba lentamente hacia él. Uchiha Eric. Uchiha Madara se había dicho a sí mismo más de una vez que el clan que una vez lideró, protegió, luchó y por el que derramó su sangre, había desaparecido por completo. Ese clan en Konoha. No eran más que un montón de basura y escoria. Mira lo que habían hecho. Al poseer el mismo linaje que él, no faltaban aquellos que poseían el Sharingan.
Sin embargo, permitieron que una paz ridícula e hipócrita les cubriera los ojos, perdiendo la capacidad de ver la verdad. Comenzaron 10 años, 20 años, décadas de vida opresiva. El mundo ninja aún recordaba a los Uchiha, pero no cabía duda, los Uchiha habían perdido hacía mucho tiempo la reputación que hacía temblar al mundo ninja. No merecían ser llamados Uchiha. Uchiha Madara ni siquiera se molestó en mirar atrás y burlarse de ellos, la traición sí existió. Pero hacía tiempo que había dejado de importarle, no eran dignos de estar detrás de los Asura del mundo ninja. Dado que ni siquiera tenían las cualificaciones necesarias para un diálogo en igualdad de condiciones, ¿cómo era posible que se hablara de traición? Para Uchiha Madara, la vida de opresión que habían vivido los Uchiha en los últimos años no era más que una farsa entre un grupo de perdedores y payasos, este mundo era hipócrita por la naturaleza. Y había encontrado la manera de acabar con todo. Los pasos del joven se acercaban cada vez más. El interés por los ojos de Uchiha Madara se intensificó, Black Zetsu, su visión era demasiado limitada. Aunque era, en efecto, una construcción de su propia conciencia, no cabía duda de que a Black Zetsu todavía le faltaba algo. Le faltaba aquello que debería estar presente en la sangre Uchiha. Le faltaba la capacidad de ver el futuro bajo el color carmesí del Sharingan, el joven que tenía delante, el joven que caminaba lentamente hacia él, era tan parecido a él, Uchiha Madara. Sus ojos también vieron la hipocresía de este mundo. Cuando la oscuridad de Konoha llegó para la juventud. La elección del joven fue inesperada, pero razonable. ¿Cómo podría alguien extorsionar a un Uchiha sano? Deberían usar la técnica de liberación de fuego para reducir a cenizas al enemigo. ¿Y qué hay de esa supuesta y ridícula voluntad de fuego? Solo unos pocos eran capaces de discernir la verdad. Los jóvenes lo habían hecho. Excepto por los lazos que aún no podía romper con sus compañeros, el joven que tenía delante era prácticamente perfecto. La mirada de Uchiha Madara se volvió cada vez más ferviente. Era la emoción de ver a uno de los suyos. Eran los genes combativos grabados en sus huesos hirviendo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a años de soledad. Había dominado la soledad, dominado esa sensación de estar solo en la oscuridad, observándolo todo con ojos fríos, pero cuando uno de los suyos apareció de nuevo ante él. Aunque era un poco joven y sus defectos de carácter aún no se habían resuelto, pero, ¿y qué? El poder de la juventud era suficiente para compensar el precio de estos defectos. Uchiha Eric caminaba lentamente. Por alguna razón, cuando vio a Uchiha Madara, su párpado derecho dejó de temblar repentinamente. Esto lo dejó aún más perplejo, así que esta ominosa premonición realmente apuntaba a Uchiha Madara. Tal vez un eterno ermitaño. Deteniéndose a unos 10 metros frente a Uchiha Madara, Uchiha Eric entrecerró los ojos, comenzando a evaluar a este Asura del pasado y del futuro del mundo ninja. En el caso de su vida, pero aún dominante. Su cabello blanco ya le llegaba al suelo, aunque sus uñas estaban bastante limpias, parecía que la obsesión de los Uchiha con los peinados aún persistía. Un par de Sharingan de 3 Tomoe lo miraban fijamente. Esa mirada ferviente hizo que Uchiha Eric se sintiera algo desconcertado. ¿Por qué tenía la sensación de haber visto esa mirada antes en alguna parte? No hubo ningún error. La primera vez que conoció a ese caballero de la serpiente, y luego la segunda y la tercera, parecía que esa era la clase de mirada que había visto. El rostro de Uchiha Eric se ensombreció de inmediato. Todos lo estaban mirando, también notó que aquello que estaba detrás de Uchiha Madara, que parecía una interfaz de nutrientes, seguía pulsando en el suelo. Parecía que este caballero estaba decidido hoy. Uchiha Eric arqueó una ceja, y su mirada inmediatamente recorrió los alrededores. Vio un Zetsu blanco. Black Zetsu no parecía estar aquí, pero también parecía estar en las cercanías. Esa sensación de no estar ni aquí ni allá, su mirada se desvió, y finalmente Uchiha Eric volvió a mirar a Uchiha Madara. Hola, señor Madara. El tratamiento era el mismo, pero no quedaba claro a quién se dirigían exactamente. Uchiha Madara no respondió. Esos ojos carmesí seguían fijos en el joven que tenía delante, como si no quisieran perderse ni un solo detalle, desde el cabello hasta los dedos de los pies. En ese momento, Uchiha Eric parecía haber crecido un poco más, a pesar de su juventud, ya medía casi 1,7 metros de altura. Vestido con la capa negra de Akatsuki con nubes rojas, con cabello negro y ojos rojos, las marcas de sabio en su rostro eran tan llamativas, el joven no llevaba ningún arma. Si hubiera que contarlos, se podría incluir la pequeña libreta que llevaba en la cintura.
con gafas y el pelo largo, liso y negro, tenía un aspecto elegante y delicado, y parecía completamente inofensivo. Sin embargo, el aura que irradiaba naturalmente de todo el cuerpo del joven era tan fría, el modo sabio dual, la supresión de un mortal por un sabio, y esos ojos que estaban a punto de evolucionar a su etapa final. El Sharingan. Incluso sin la irrigación del pecado, incluso si todo en su corazón era hermoso, después de todo, era el Sharingan. El ojo del mal. Modo sabio, y el poder de las células de Hashirama, hijo. Parece que ya has encontrado la manera de conservar estos ojos. Uchiha Madara finalmente terminó su evaluación y habló lentamente. Él arqueó una ceja. Uchiha Eric extiende las manos, sin comprometerse. Era evidente que la vida de Uchiha Madara se acercaba a su fin, simplemente quería esperar a que este caballero le explicara todo con claridad y luego conseguir que Black Zetsu se revelara. Después de todo, a quien había estado buscando todo este tiempo era a ese señor Madara, capítulo 157. Obito en crisis. El aire se fue quedando en silencio poco a poco. El seguimiento que Uchiha Eric esperaba no llegó. Uchiha Madara simplemente se quedó allí de pie, así, mirando en silencio al joven que tenía delante. Los últimos minutos de su vida no le parecieron urgentes. El tiempo simplemente transcurriría, segundo a segundo, las cejas de Uchiha Eric se fruncieron gradualmente. Esa extraña sensación, había vuelto. Una premonición funesta. Tras haber visto a Uchiha Madara, parecía haber encontrado la respuesta al origen de aquel presentimiento. Pero ahí radicaba precisamente el problema, Uchiha Madara seguía teniendo ese aspecto envejecido. Era evidente que su vitalidad, su poder ocular e incluso el chakra restante, a esta persona realmente no le quedaba mucho poder. Ahora mismo, incluso si todas las barreras de esta cueva explotaron a la vez y luego aparecieron 100.000 Zetsu blancos, parecía que la amenaza para él sería simplemente regular. Conocía la liberación diamante, conoció a Susanoo y también conoció el atuendo majestuoso. Liberación diamante, por si fuera poco, también conocía técnicas como la liberación de hidrógeno, el cañón de hidrógeno y similares. Habiendo llegado a este punto, su fuerza parecía representar una amenaza insignificante para él, sin embargo, esta sensación de crisis se hacía cada vez más pesada. Esto provocó que Uchiha Eric se irritara un poco por un momento. Señor Madara, ¿tiene algo más que añadir? Su tono se volvió ligeramente frío. Uchiha Eric miró fijamente al anciano que tenía delante y dijo con voz grave. Quería brindarle a este hombre poderoso, que estaba a punto de terminar la primera mitad de su vida, el mínimo respeto posible. Sin mencionar el respeto a los ancianos y el cariño hacia los jóvenes. Después de todo, tras la resurrección de esta persona, parecía que solo le quedaban 2 o 3 días de vida, Uchiha Eric no quería detenerse en esos pocos minutos. Si quieres pedir la respuesta sobre tus propios ojos. Uchiha Madara alzó la cabeza, con los ojos llenos de esa mirada que lo veía todo, lo que puedo decirles es que lo que está escrito en la tablilla de piedra Uchiha es el único camino. Cuanto más veía a Uchiha Madara el Mangekyō en los ojos del joven, más seguro se regresaría. La petición del joven no era más que poder buscar la verdad del mundo de forma segura. Necesitaba un mundo absolutamente estable, sin perturbaciones, sin tener que preocuparse por el consumo de energía ocular. Y para estas cosas, solo el plan Ojo de la Luna podía dar respuesta a la juventud, y el plan del Ojo de la Luna, solo podía lograrse con el Rinnegan. Uchiha Madara no fue influenciado por Black Zetsu. La fuerza del joven ya suponía una amenaza suficiente para el plan Ojo de la Luna, pero esa supuesta fuerza, que tenía delante en su mejor momento, no merecía ni mencionar, él, Uchiha Madara, tenía esa confianza. Aunque este joven ya se hubiera liberado de su control, ¿qué importa? Al final, no pudo abandonar el plan Ojo de la Luna, y para este mundo, bastaba con un solo plan del Ojo de la Luna. ¿Es eso así? El tono de Uchiha Eric fue adquiriendo gradualmente una matiz de impaciencia. La irritación en su corazón se hacía cada vez más fuerte, comenzando ya a interferir con su pensamiento normal. No le gustaba esa sensación. Uchiha Madara, mi cuerpo en la tierra de la lluvia ha enviado información, en ese momento, Zetsu Blanco, que había estado holgazaneando, apareció de repente. Obito y los demás parecen haberse metido en problemas, parece que han comenzado una pelea con la organización Akatsuki. Ellos, son tus compañeros, ¿verdad? Uchiha Eric. La expresión de Uchiha Eric se ensombreció al instante. Esa mirada, que hasta entonces había sido relativamente tranquila, se tornó repentinamente fría, y el chakra que recorría todo su cuerpo se agitó de repente.
El poder ocular de su Mangekyo Sharingan atómico eterno se volvió más frío, el aura bajo el modo sabio dual también se intensificó repentinamente. Una emoción llamada ira inundó repentinamente su mente. Sin embargo, esta emoción no interfirió con su juicio. Al contrario, en ese momento todo se volvió increíblemente claro. ¿Fuiste tú o Black Zetsu? ¿Lo hiciste tú o lo hizo Black Zetsu? Era una pregunta, pero Uchiha Edge la formuló en tono declarativo.